Dicen que el que se enoja pierde, y en el caso de los niños, el enojarse constantemente los puede hacer perder no solo a sus amigos, sino la capacidad de relacionarse de manera sana con sus padres. ¿Hasta qué grado la expresión del enojo es sano? ¿Qué podemos hacer para enseñar a nuestros hijos a tolerar la frustración? Hoy, en Diálogos en Confianza, mi hijo no tiene tolerancia a la frustración. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de mi hijo no tiene tolerancia a la frustración, perdón, fulerancia a la frustración, fíjate muy bien. Mi trabalenguas lo dije re bien. Pero bueno, vamos a hablar de berrinches. La verdad es que cuando no has visto algún niño en el, no sé, o te ha pasado a ti también, en el súper de repente haciendo un berrinche. Ahorita me estaba acordando de un comercial buenísimo de un niño que le está haciendo un berrinche a una señora para que le compre un juguete. Al final se lo compra y llega con la mamá, mira lo que me compró esa señora. ¿No lo han visto? No. Lo logró haciendo un berrinche. No, los berrinches de repente son de antología. La verdad es que vemos a mamás sufriendo en diferentes lugares públicos porque sus hijos están haciendo berrinche, o muchas veces nosotros también, ¿no? A veces que nos ha tocado estar en situaciones que nos hacen sentirnos muy incómodas, por ejemplo, en casa de la suegra, en casa de algunos amigos, en el supermercado, en algún transporte público y de repente no sabemos qué hacer. ¿Qué es esto de ayudar a que nuestros hijos tengan tolerancia a la frustración? Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con su carácter. Ellos nacieron así, porque hay muchas mamás que dicen, es que así nació, desde pequeñito era así. Los niños nacen berrinchudos o nosotros los hacemos intolerantes a la frustración. Así es que de esto vamos a hablar el día de hoy y te pido que me acompañes a ver la siguiente cápsula. Es una mamá que, híjole, tiene un hijo un poquito impulsivo. Ella dice que es un niño muy inteligente y que ella considera que tal vez por su inteligencia la rebasó y es un niño que le hace muchos berrinches. Vamos a ver qué es lo que ella nos platica, vamos a ver un poquito de este niño y después regresando platicamos con los especialistas del día de hoy a ver qué nos pueden ayudar con respecto a esta cápsula. Acompáñenme. Tengo un hijo de 8 años. El comportamiento de mi hijo es rudo, impulsivo. Yo me empecé a dar cuenta que mi niño era muy inquieto, pues desde chiquito. Yo tenía muchos miedos, entonces, bueno, yo lo sobreprotegía. En una ocasión él se bajó desde la azotea a gatas en la escalera y la escalera pues no se está volada. Yo me asusté mucho. Entonces lo empecé a encerrar y ese, o sea, no lo dejaba casi salir y eso lo hizo como que se volviera más rebelde. Y cuando salíamos a la calle, aparte, pues me hacía berrinche, se me tiraba en el piso y yo lo quería pues, calmar y no podía. De repente le entraba como enojo y se echaba a correr y primero me sorprendió, no lo tomé en serio, lo empezó a hacer repetidas veces y una ocasión sí se echó a correr o sea, en las avenidas, no se fijó y yo no lo podía alcanzar. Mi esposo no lo notaba porque él trabaja prácticamente todo el día y resulta que platicando nos dimos cuenta que el niño lo hace más conmigo, no con él. Pero él pensaba que yo lo influenciaba al niño, o sea, que yo lo ponía de malas al niño. Y no sé si sea así, pero en realidad él tiene un carácter muy fuerte y yo no tenía autoridad con él, entonces por eso él como que me tenía a la medida. Cuando ya me desesperaba, sí empecé a golpearlo y le gritaba mucho. Era mi miedo a que a él le pasara algo. Y después intenté, como iba a terapias, intenté hablar con él, como razonar y pues no. Incluso llegué a pedirle las cosas por favor y no. Entonces estaba muy confundida, no sabía cómo tratarlo. Y lo que me he dado cuenta es que sí soy yo, o sea, él se daba cuenta que al fin y al cabo lograba su objetivo haciéndome el berrinche. Ahora me doy cuenta que es una gran responsabilidad mía y que sí, que él depende de mis cuidados, pero también de mi autoridad.
cada que yo le digo que si va a hacer la tarea o algo, o sea, una actividad, me hace una cara que así, como para que yo, ay, pues no lo hagas, un pobrecito. Él tiene muchas capacidades y es muy inteligente y obviamente me rebasó. Entonces ya me di cuenta que sí, que yo tengo que estar, como que ponerme las pilas y tener más energía y no maltratarlo, simplemente ser enérgica, hablarle firme, y eso es lo que estoy aprendiendo. Ay, ¿cuántas de nosotros nos sentimos identificadas con este testimonio, no? De las que están ahí en el público, a ver, levante la mano, ¿alguna se siente identificada? Yo también. Sí, caray, de repente es difícil, ¿no? De repente nos rebasa todo esto que tiene que ver con nuestros hijos. Pero bueno, pues el día de hoy tenemos con nosotros a Montserrat Gómez Mayoral. Ella es maestra internacional en neuropsicología clínica. Montserrat, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenos días. Aquí. Oye, ¿tú qué dices? ¿Los niños nacen berrinchudos o se hacen berrinchudos? Las dos. ¿Las dos? Sí. ¿Cómo crees? Y de aquí ahí tenemos que hablar como mucho de los conceptos sobre el berrinche, sobre la ira, el enojo, digamos lo que es entre comillas normalidad y lo que ya traemos por constitución a nivel biológico, los estudios que existen ya que pueden comprobar esta parte, que pueden potencializar esta parte como tal del berrinche y ya dejar de ser un berrinche. Entonces sí está demostrado, bueno, tenemos la mitad de la constitución y de esa mitad es mitad papá, mitad mamá, ¿no? Y la otra mitad, bueno, es con los que convivimos, el medio también favorece mucho que esto se haga y bueno, trabajar mucho con la ansiedad. Así que son muchas cosas que tenemos que trabajar el día de hoy, hablar sobre varios conceptos. Ahorita que nos respondiste que sí, a mí me brinca un poco, como mamá, de repente digo, ¿cómo? O sea, de repente me va a tocar ahora ya más adelante un nieto berrinchudo desde que nace. Además es normal también, es normal, es una parte, si nos vamos a las etapas, es normal que se presente un berrinche. Oye, bueno, ¿no? ¿y cómo podríamos entonces conocer el problema la es la etiqueta de berrinchudo, porque ahí sí ya se puede convertir en un problema, ¿no? Entonces sí es normal, e incluso muchas mamás en la historia clínica cuando llegan al consultorio pues nos hablan de que de pequeño no dormía o que cuando se le iba a dar la leche lloraban mucho, o cuando se le cambiaba no se dejaba, o sea, como este tipo de cosas que de pronto nos van haciendo como todo un panorama de cómo era que se le estaba dando esta parte del medio que el bebé necesitaba y qué tanto ya esta parte la trae constitucional, ¿no? Es decir, en su ADN, en su información genética, sí ya hay algunas personas que son predisponentes a ser menos tolerantes que otras, ¿no? Y de ahí va muy de la mano también con el dolor, con los umbrales, etcétera. Entonces sí, esto, y además la normalidad, por ahí algunos autores comentan que es de los 0 a los 3 años, se incrementa más entre los 2-3 años, 2 a 4 años aproximadamente por la autoafirmación, por el proceso de individualidad. Entonces, ¿y después de los 4 años empieza a desaparecer? Tendría que desaparecer, pero bueno, estamos viendo que actualmente las demandas de la sociedad y también la poca tolerancia de acuerdo a cómo nos estamos desarrollando en el ambiente, es decir, actualmente tenemos la comida rápida, tenemos como que el ritmo de vida todo es rápido, entonces incluso como adultos no somos tolerantes a la frustración. Lo que hacemos es, lo queremos ya, en el momento, porque así es nuestro ritmo de vida y entonces queremos que el niño no nos exija, no nos haga un berrinche o sea, que el enojo se escale y entonces de pronto... Cuando nosotros somos los que pedimos todo también ahora rapidito, exactamente. ¿no? Entonces, híjoles, mucho por hablar. Sí, claro. Bienvenida, Montserrat. Gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias, también está con nosotros María de la Vega. Ella es psicoterapeuta Gestalt, especialista en niños y adolescentes. María, ¿cómo estás? De buenas. Qué buena. Me parece muy bien. No vienes enojada ni con ira encima. No vengo berrinchuda para nada. Me parece muy bien. Oye, ¿cuál sería la función de los berrinches en la infancia? Pues mira, obviamente son muy manipulatorios, es para pedir algo que quieren los niños, ¿no? Los niños, los adolescentes, los adultos, porque yo también creo... Conste que solo te pregunté en la infancia, aunque nos queda clarísimo que los adultos berrinchudos... dijimos que vamos a trabajar sobre niños y adolescentes, pero yo también creo que hay adultos intolerantes a la frustración. Pero muchísimos. ¿Sí? No, nos queda clarísimo. Sí, y también creo que hay factores predisponentes genéticos con los que ya nacemos, donde sí efectivamente podemos, yo no diría que ser berrinchudos, pero tener un carácter más negativo, más fuerte. Pero entonces, un poco la función sería ganar algo. Conseguir algo. Pero yo creo, a diferencia de Monse, que el berrinche se gesta en una dinámica relacional, en una cocreación entre las autoridades o los papás, los cuidadores y el niño.
Entonces, digamos que los papás ponemos nuestro 50% en la parte de la crianza y bueno, pues el niño va aprendiendo que cómo lograr cosas por medios disfuncionales, por medio del berrinche. Perfecto, muchísimas gracias. Y también está con nosotros Sofía Esmeque, ella es psicoterapeuta y autora de libros infantiles, justamente uno sobre inteligencia emocional, ¿no, Sofía? Oye, y bueno, ¿cuál sería entonces la etapa en la que nosotros podríamos decir, bueno, está dentro de la etapa mi hijo en la que se espera que haga berrinches? Bueno, la etapa típica de los berrinches es la típica de los nos, de los 2 años. A los 2 años, que es cuando el niño busca su mayor autoafirmación, donde empieza a conocer la palabra no, a empezar a decir qué es lo que quiere, qué es lo que desea, en donde empieza precisamente a autoafirmarse, es donde empieza a hacer sus berrinches. Ahora, también yo podría decir que un berrinche no es nada más el deseo de querer lograr algo. Muchas veces es la frustración que se tiene por querer expresar algo que se quiere lograr, y cuando no se tienen las palabras y no se tienen los medios para poder expresar aquello que yo quiero lograr, aquello por lo que yo me quiero autoafirmar, es entonces cuando viene el berrinche. Aquí yo creo que el problema viene es que cuando el berrinche empieza a ser, digamos, tolerado, o los papás empiezan a darle al niño lo que quiere con base al logro de un berrinche, es cuando el niño empieza a ver que puede manipular y que puede lograr, y entonces es que el berrinche empieza a hacerse disfuncional. Pasa de ser una forma de expresión, digamos, frustrada, a convertirse en una manipulación por una falta de estructura y por una falta de palabras y por una falta de manejo adecuado de los padres. En un momento dado, en un inicio, es una falta, como explico, de expresión, y por la falta de manejo adecuado, ya sea que el niño sea, como lo dijeron mis compañeras, ya sea que es porque es muy impulsivo o no sea impulsivo, la falta de manejo provoca que esto se vaya convirtiendo en una manipulación. Claro, en algo mucho más grave. Pues muchísimas gracias, bienvenidas a las 3. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien, muy buenos días a todos. Ya con muchísimos comentarios, muchas gracias a todas las personas que nos han escrito a través de las redes. Les recuerdo que tenemos la transmisión en vivo por internet a través de www.canal11live.tv/internacional/. Ahí estamos para que nos vea de cualquier lugar que se encuentre y sea también una forma práctica de seguir el programa. Y fíjate, Cris, que de todo lo que han dicho, tengo comentarios al respecto. Hay gente que nos dice que sí, que de adultos siguen haciendo berrinches. Preguntabas si se nace o si también las circunstancias pueden hacer que el niño esté pasando por una etapa de berrinches. Justo eso nos dice Erika María, dice que con la llegada de su segundo bebé, mi hija de 6 años se derrumbó emocionalmente y ahora para cualquier cosa hace berrinches. Lo que me preocupa es que a pesar de que ya le expliqué, platiqué, hablé con ella, no hay avance y no sé de qué manera intervenir para ayudarle. Esto es, bueno, en una circunstancia en particular que está viviendo. Pero, por ejemplo, Ana Karina tiene 3 hijos y solo con uno dice tener este problema. Dice que estoy en un nivel con uno de mis 3 hijos que le hace más caso a Dora la Exploradora que a mí. Así lo pone. De plano, mejor la tele, ¿no? Ahí creo que está más obediente. Es que aparte sí es cierto, hay veces que de veras le hacen más caso a cosas que ven en la televisión que a nosotros mismos, ¿no? Es impresionante. Y como de 3 hijos de los mismos papás en una casa similar, pues uno tiene un carácter diferente, claro, o nace con algunas características distintas. Oye, Sandy, ahorita seguimos con lo de las redes porque hay muchísimos comentarios. Sí, hay muchísimos comentarios, pero a mí me gustaría si nos dicen rapidito algo sobre esta cápsula que acabamos de ver. O sea, a esa mamá, ¿ustedes le pueden dar algún consejo? ¿Creen que ella...? A ver, Monse, por favor. Sí, bueno, ahí hubo algo que me llamó la atención cuando dijo que le pedía las cosas por favor. O sea, comentó, tuve que llegar hasta pedirle las cosas por favor. Desde ahí empezamos a ver, bueno, me atrevería a decirlo, todavía nos faltan como muchas herramientas para saber del caso. Me parece que tiene mucho que ver ahí también la comunicación, la forma en la cual comunicamos y en la cual la persona que está haciendo el berrinche, por así ponerle el nombre, cómo está expresándose. Como comentaba mi compañera, de pronto si el lenguaje no es asertivo, si no tiene esta madurez para poder, porque vámonos un poquito atrás, a ver, ¿qué es el berrinche? Aquí estamos hablando de normalidad o anormalidad, es decir, berrinche es una forma de expresar que una falta de control, ¿no? ¿Y qué emoción se está expresando ahí? El enojo, ¿no? Eso ahí hablaríamos de lo que es propiamente un berrinche.
Cuando el enojo ya se perdió, o sea, bueno, ya deja de ser enojo y ya deja de haber juicio de realidad, se convierte ya en lo que es ira y ya nos vamos a otro tipo de cosas, que es cuando se lastiman, cuando pueden lastimar a otras personas, etcétera. Antes de eso tenemos que ver cómo está la mamá transmitiendo lo que quiere del niño, ¿no? Claro. Ver su grado de madurez para que el niño lo pueda hacer, para que lo pueda hacer como se le está pidiendo. Tratar de expresarle a la mamá tiene que tratar de expresarle al niño específicamente qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Oye, y bueno, Porque- tenemos que ir a un corte, Sí, Monse, y ahorita sí, ya retomamos escuché. un poquito porque ya empezó la musiquita. Sí. Pero, ¿sabes qué? Algo que les quiero poner sobre la mesa que es muy interesante. En este caso que acabamos de ver, Sí. este niño tiene a los dos papás. Ujú. Porque vamos a ver más Ok. adelante niños con diferentes situaciones y que Exacto. parece que, sin embargo, se repite, ¿no? Ujú. Entonces, quédate con nosotros, en un momentito regresamos. Estamos aquí en Diálogos en Confianza. ¿Por qué no les compras algo? Y si se ponen a patalear en el suelo y cosas, y hasta que acaban. Entonces, ¿ya acabaste? Ah, bueno, vámonos. El no querer comer, pero no he tenido berrinches importantes así de pataleos, de eso no. Que no las deje uno salir. También, que se hacen su berrinche, se encierran y no le hablan a uno. A lo mejor gritar o dramatizar, evidenciarlo públicamente, ¿no? Por un juguete. O cuando estoy haciendo, no sé, viendo la tele o recogiendo y me avientan las cosas. Antes que castigar, platicar y ver si realmente requiere de un castigo. Generalmente cuando son muy pequeñitos a veces es su manera de expresarse. No lo castigo, es nada más dejarlos que les pase su momento de enojo, de crisis y ya salen. Es decir, los dejo en cama un ratito o en su cuarto y ya cuando están tranquilos ya salen, papá, ya estoy bien. Trato de no pegarles pero sí de hablarle un poco fuerte para que haya una autoridad, para que no tome control los niños. No dándole lo que él quiere nada más y hablar con él también. Eso no se hace por esto y por lo otro. Pues quitando privilegios. No, hasta eso yo, bueno, ahorita como ella está chiquita, la verdad todavía no la castigo. No los castigo, no, simplemente les ayudo a que se calmen o yo me calmo, simplemente les digo que no. Prácticamente no, yo no los castigo. Pues ya estamos aquí de regreso y escuchamos diferentes cosas sobre estos papás que nos decían, ¿cómo castigo? Bueno, pues uno decía yo no castigo, otro decía le doy como tiempo fuera y otro decía, bueno, pues tal vez sí algunas nalgadas por ahí, ¿no? Que son todas las cosas que están sobre la mesa y que de repente crean polémica en este programa, ya lo sabemos, ¿no? Pero entonces, bueno, Monse, María, Sofía, nos habíamos quedado un poco, si podemos aclarar para que entonces ya brinquemos a cómo tratar a los niños que sí están como en el berrinche, ¿cómo sabemos cuando sí es realmente un berrinche y cuando hay que atender otra cosa que tal vez es neurológica? Para entrar a este tema queremos leer una llamada, Sandy, que nos llegó. Sí, aquí nos dice la señora Sara, yo tengo un niño de 7 años y cuando yo no hago lo que él quiere o no salen las cosas como él dice, se pone muy mal, grita, golpea, últimamente se marea. Los labios se le ponen pálidos como de coraje, de enojo, y dice, si le hago de comer algo que no le gusta, igual hasta lo vomita después. ¿Qué consejo me pueden dar los especialistas? Híjole, ¿qué opinan de ahí? Bueno, a mí me gustaría decir que cuando los niños son chiquititos, ¿no? Porque hablamos también, por supuesto, que hay etapas, ¿no? Y hay etapas naturales de afirmación y de diferenciación. Pero cuando los niños son pequeñitos, yo digo que de los 0 al año y medio, más o menos, donde ya empezamos a tener los humanos lenguaje y un poquito más de comprensión, pues el niño efectivamente, pues su manera de expresar, pues es llorando, gritando. Mi hija no lloraba, pero tosía, me hacía... Sabía que haciendo así, pues yo la iba a voltear a ver, pero bueno, yo fui una mamá muy dedicada. Tuve esa suerte de estar muy presente para mi hija cuando era pequeñita, pero yo creo que después de esa etapa, los papás tienen que empezar a frustrar a sus hijos. Oye, ¿qué sería ser perdón la interrupción, pero una mamá muy dedicada? Le di pecho, estuve siempre al pendiente de ella, o sea, le di pecho 11 meses, ¿no? Estuve siempre al pendiente de ella, por supuesto al año y medio para regresar a trabajar la llevé a una guardería,
pero era una guardería también de medio tiempo. Pues es una niña que estuvo muy estimulada, muy atendida. Oye, María, porque bueno, un poco lo que nosotros sabemos, las que ya fuimos mamás, que cuando son muy pequeñitos lloran por 3 cosas, ¿no? O sea, o tendríamos que esperar que lloraran por 3 cosas, que es porque tienen hambre, sueño, o están mojados o frío, ¿no? Si ya controlaste todas esas cosas y sigue llorando, entonces tal vez estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Ahí lo más importante es observar en esta primera etapa es cuando llegan, y muchas mamás llegan así, es que de chiquito se privaba. Cuando un niño se priva, esto, más allá de tener hambre, de tener sueño, hay que ver también la estructura específicamente de los papás, ¿no? ¿Qué tanto daban esta parte con menor ansiedad para desescalar esta parte del niño? Pero si no hay razón alguna por la cual el niño llega a este extremo, en esta primera etapa estamos hablando de que pueden haber factores constitucionales, ¿no? A nivel biológico, a nivel químico, ¿no? Y entonces por eso es importante hacer toda una historia clínica completa para nosotros poder descartar. ¿Qué es lo que pasa? Se corren estos riesgos, ¿no? De pronto decir, bueno, es que era hasta berrinchudo cuando estaba chiquito y se llegaba a privar y después ya cuando estaba en el control de esfínteres agarraba la popó y entonces la embarraba en el baño, por ejemplo. Eso ya estamos hablando como de cosas ya fuera de lo que es específicamente un berrinche, digamos, de afirmación. Por ejemplo, el vómito en este caso. ¿Me recuerdas, por favor, la edad? 7 años. 7 años, no, en esta parte ya está hablando, porque aparte estamos hablando de algo oral. Lo oral es en las primeras etapas, entonces él ya está regresando a algo que para él no está siendo un placer. Entonces ahí hay que descartar si esto es emocional, más allá de un berrinche normal, si esto es emocional o si esto tiene una situación neurológica. Ahí eso ya son puntos bien específicos en donde ya no está dentro del control normal de un berrinche. Esto ya nos está hablando que hay que descartarlo. Oigan, para eso, pero, por ejemplo, hay esos grados en los que ya no hay control normal de un berrinche, que la verdad es que hemos escuchado casos terribles. ¿Podría ser también responsabilidad de cómo los hemos ido la crianza que hemos hecho, cómo nos hemos acercado a ellos? Sí, claro. Es una co-creación, es una dinámica de relación donde el padre no ha tenido la firmeza para, digamos, para frustrar a su hijo, porque hay que ver, porque esto es un tema que es muy común para todos, pero también es muy complejo, ¿no? Muy complejo, Es muy complejo porque todos tenemos una historia y a veces, si nosotros tuvimos una historia difícil de dolor, etcétera, en nuestra infancia, compensamos a nuestros hijos. Entonces yo no quiero que mi niño o mi niña sufra lo que yo sufrí o lo que yo no tuve, y entonces ahí perdemos un poquito como esta brújula, este centro, de hasta dónde dar o no dar. Yo he conocido madres porque, yo doy muchos cursos, mucha escuela para papás y cursos para niños, donde los papás son esclavos de sus hijos. O sea, los niños son unos tiranos porque tienen una mamá o un papá que, digamos, que cae por su historia, ¿no? Porque siempre los papás yo creo que tenemos la mejor intención, pero a veces nuestra mejor intención no es la mejor, no es la más asertiva. Y yo siempre creo que es una co-creación y que es una dinámica, que hay muchas herramientas para que los papás podamos, digamos que no todo está perdido. Más vale tarde que más tarde. Ya la regamos muchos años, pero a lo mejor podemos empezar digamos, como a generar formas nuevas de cómo estar con nuestros hijos. Claro, pues fíjate que hablando de esto que dices, bueno, hay circunstancias en el entorno familiar que de repente van llevando a toda la familia a cierta circunstancia. Es el caso que vamos a ver a continuación. Es un testimonio donde ella es viuda. Y entonces, bueno, quiero que lo veamos y ahorita lo comentamos con ustedes tres. Acompáñame a ver. Quiero comentar. Tengo 29 años, hace 3 años que soy mamá soltera y bueno, el motivo de esto es porque mi esposo murió. Tengo 2 hijas, una de 10 años, una de 8 años. Para ellas fue un impacto muy fuerte. Entonces todo esto trajo muchas consecuencias y con ello pues se viene esa parte emocional que es esta parte de los berrinches que hacen. Por lo regular, una que es la más chica, es demasiado aferrada ante las situaciones que ella quiere. Su voz es tan aguda y acostumbra a pedir ciertas cosas de una forma hasta que tú se las cedas a sus caprichos, ¿no? Entonces, cuando los días son más complicados en cuanto al trabajo o las emociones, el ambiente familiar, que son ellas y yo, se torna más pesado y empieza a llorar y a llorar y a gritar hasta querer obtener lo que ella desea. ¿Cómo actúo yo ante esta situación? La ignoro. No hago caso a lo que ella quiere. Esto para ella obviamente es más difícil y suele ser frustrante para ella. Ya hasta que termina el berrinche,
hablo con ella, le digo que no voy a ceder a sus berrinches y ella lo sabe. Un berrinche que me hizo fue una ocasión en la que estábamos haciendo ejercicio y entonces quería unas papas. Yo ya le había comprado algo y empieza, mamá, quiero unas papas. Y le digo, permíteme, mamá, quiero unas papas, permíteme. Y entonces así ya no se cansa de decir lo que quiere. Volteo y yo estaba haciendo una actividad en la cual era imposible hacerle caso aparte porque me podía lastimar. Y ella seguía insistiendo, insistiendo, insistiendo y se reía aparte porque sabe lo que causan las personas. Y entonces volteo y le digo, que me permitas, no te voy a comprar las papas porque ya te compré algo antes. Y quiero unas papas, quiero unas papas. En eso yo tengo la costumbre de darles un zape y no sé cómo volteó, pero mi mano no dio el zape. Agarró el puño y la golpeé en la frente y entonces todos los que estábamos ahí pues voltearon y me veían con cara de chin, ¿no? Que qué mala es esta señora con esa pobre niña. Y mi hija empezó a llorar. Yo me agaché y me reí porque vi su cara, pero sabía que al final no era el objetivo golpearla, ¿no? Pero fue tan intolerante ese momento que agarré y le dije, es que te dije que me permitieras. A partir de ese momento ella conoció mi puño, ¿no? Conoció esa parte de lo que podía sentir si me sacaba tanto de mis casillas, que cada que suele hacer un berrinche le digo, te voy a dar uno. Y entonces es cuando también se detiene. No suelo pegarle constantemente, pero ese berrinche bastó para que también ella viera que no iba a hacer caso a lo que ella dijera, ¿no? Su papá era un hombre fuerte, era una persona que le gustaba obtener lo que él quería, cuando él quería, a la hora que él quería. Y entonces creo que este temperamento lo tiene ella, ese temperamento que es esa parte voluntariosa. Y para mí ha sido muy complicado. Algo que me ha ayudado es, yo creo que el contar del 1 a 1580 para tratar de evitar de caer en el grito o en los golpes constantes. Por eso trato de ser tolerante ante eso e ignorar lo que ella exige. Yo comparto contigo también, yo he contado hasta 1500 en alguna ocasión. Es que sí, de repente nos sucede, ¿no? Estamos en un punto en el que no sabemos si contar hasta 1500 o salir corriendo. Pero bueno, ¿qué observan ustedes en esta situación que a mí me llama mucho la atención? Porque, bueno, pues hay diferentes circunstancias y sin embargo vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Hay uno de los niños en la familia que de repente pues parece que no tiene tolerancia a la frustración. Yo lo que observo que es muy importante es que cuando hay una actitud de sobreprotección, se genera mucho precisamente la falta de tolerancia a la frustración. ¿Tú observas en este caso que tal vez hay mucha sobreprotección? Muy probablemente, digo, obviamente no tenemos todos los datos, ¿no? Pero muy probablemente al ser la mamá viuda, debido a la falta del papá, ella empezó a tener una actitud de sobreprotección por esta situación, y al tener una actitud de sobreprotección los papás en muchas ocasiones dejan de marcar una estructura clara y eso provoca que no esté claro qué es a dónde pueden llegar los niños, a dónde no, genera una actitud de, más bien una emoción de ansiedad, de donde los niños no saben hasta dónde pueden llegar, a dónde sí, a dónde no, y esto provoca que los niños todo el tiempo estén probando qué es lo que puedo, qué es lo que puedo. En este caso en particular, y se generan los berrinches. ¿Podría ser algo de enojo, por ejemplo? También lo que llevara a este punto a ella, por ejemplo, el enojo tal vez de no tener cerca a su papá o alguna situación así, también puede provocar. Yo creo que puede tener cierta influencia, pero básicamente yo creo que más que nada es la cuestión en donde ella no tiene clara la estructura, donde la mamá no lo está manejando y entonces por eso la niña se desborda y todo el tiempo está probando. Y la mamá, como no lo ha manejado, cuando lo manejó, digamos, sin querer, cuando dio el puño y la niña entendió el límite, entonces como que de alguna forma empezó a reaccionar. Y aquí el caso sería tener una estructura clara y firme y darse cuenta cuando los papás están sobreprotegiendo por una o por otra razón y entender que esta situación no ayuda a desarrollar la tolerancia a la frustración precisamente, y entonces los niños viven una actitud, una sensación constante de ansiedad que genera los berrinches y que genera esta actitud voluntariosa de querer hacer lo que yo quiera y de no expresar, como yo decía al principio, lo que realmente quiero, y entonces empieza a haber una situación desadaptativa y disfuncional de toda esta situación. Ok. ¿Tú, María, nos puedes hacer algún comentario? Bueno, yo en este caso me parece que la mamá está muy clara, ¿no? Está muy clara de que no, digamos que ella no va a sucumbir como a las cosas irracionales que le pide la niña, porque efectivamente, bueno, los niños
y los adolescentes, y insisto, los adultos también, a veces tenemos pues muchas ideas irracionales que yo creo que están muy asociadas al berrinche, y es a querer las cosas, como decía la persona, cuando las quiero, como las quiero y con quien yo quiero, ¿no? Entonces hay mucha soberbia, y también en la intolerancia a la frustración, pues hay mucho perfeccionismo, ¿no? Yo creo que esas son dos cosas que que inciden mucho en la intolerancia a la frustración. Por ejemplo, esto del perfeccionismo, ¿cómo, María? Yo quiero ser perfecta, entonces no me permito equivocarme. Yo como mamá, como adulto, sí, y entonces eso repercute. Yo como mamá, yo soy el modelaje. Bueno, la mamá, el papá, los maestros somos los modelos de nuestros niños. Entonces, si yo no me permito equivocarme, o además esta soberbia de pensar que todo depende de mí, a veces las cosas no salen, pero no porque yo no haga todo lo que puedo, sino porque hay circunstancias que no me lo permiten. Y entonces, sí vivimos en una sociedad, lo voy a decir así, muy psicopática, donde queremos ser perfectas, perfectamente flacas, perfectamente, bueno, ahorita los ideales de belleza son chichonas, porque en mi época eran sin busto, ¿no? Pero entonces necesito ser perfecta, ¿no? Y entonces necesito hacer todo bien y ser la mejor mamá y la mejor profesionista. Y eso, de alguna manera, digamos que los niños lo van absorbiendo. Entonces también cuando ellos se equivocan, pues tienen poca tolerancia a la frustración, o cuando no tienen las papas, ¿no? Aquí tengo una llamada precisamente de esto. Valeria dice, ¿cómo puedo tratar la frustración de un niño de 6 años que todo el tiempo quiere ganar y cuando no puede hacerlo se enoja? Asiste a clases de taekwondo y natación y es muy notoria su frustración cuando pierde, más cuando pierde jugando con su papá. Nosotros como padres, dice, no le hemos exigido que gane, sin embargo, él tiene esta necesidad de ganar y esta frustración. A ver si regresando nos pueden dar alguna sugerencia para Valeria y para todas las personas. Bueno, primero quiero saber la causa, entenderlo, por qué está teniendo esa reacción, y doy tiempo que me explique. Dejo que acaben el berrinche, hasta que ellos se calmen. Tranquilo, no les hago caso, nada más les digo lo que tienen que hacer o que se espere, o espero a que les pase el berrinche, no los toco, no les hablo y ya, se tranquilizan y salen tranquilos. Pues trato de pensar qué es lo que quieren, porque muchas veces es por hambre o por sueño o simplemente por llamar la atención. Mal, reacciona uno a lo mejor con otro berrinche también o hablar con el niño. A veces procuro no hacerle mucho caso y dejar que se calme un poco. Después preguntarle qué es lo que quiere, por qué me está exigiendo de alguna manera, porque es a través de eso, ¿no? Llamar la atención y hablar con él, platicar, podemos llegar a una negociación y si él cumple su parte, pues otorgarle lo que él requiere. Hay veces que me desespero o simplemente los dejo pasar, pero siempre los trato de resolver. Simplemente los trato de calmar, les enseño a que no lo hagan, o les doy un juguete simplemente para que se calmen. Se nos quedó una llamada pendiente, Cris, del niño que a fuerza quiere ganar y si no se siente muy mal. Y los papás dicen que ellos no han exigido que gane. Es como también las calificaciones, ¿no? Algunas veces nos mencionan que hay papás que exigen ciertas calificaciones o por el contrario, que los niños se ponen muy ansiosos. Pero ellos dicen que ellos no han exigido. Que ellos no, pero que el niño está muy, muy frustrado cuando pierde. Y luego hay otra llamada que también me importa mucho leerla porque hay muchas parecidas. Guadalupe dice, mi niño tiene 1 año 9 meses. ¿Cómo se le pone límites a un niño que apenas empieza a vivir? Mi hijo hace berrinches que parece que lo estoy matando y eso hace que mi familia intervenga y él logra lo que quiere. Está pequeñito y la mamá está dudando si desde tan temprana edad podemos hacer algo. Ay, sí. Hay que responderle, por favor. Sí. Claro que sí. Bueno, aquí es bien importante tomar en cuenta. ¿Nos vamos con el niño de 6 años primero? Sí. Ok, bueno, aquí, aunque los papás no exijan, ¿no? Que gane, es bien importante entender en qué etapa está. Él está ya saliendo de un proceso de identificarse con su propio sexo, de competir incluso con el sexo, su mismo sexo por el amor, ¿no? En este caso de mamá. Entonces ahí es cuando de pronto cada etapa de la infancia tiene ansiedades que todos tenemos que sobrevivir, que tenemos que enfrentar para poder pasar a la siguiente etapa.
Entonces, este niño está terminando de salir en esta parte de lo que muchos llaman la parte edípica, ¿no? Para entrar a la etapa de industriosidad, es decir, para que el niño entonces empiece a hacer muchas cosas y tenga una competencia. Todos los niños van a competir y hay una competencia sana y hay competencias que se vuelven en esta parte, no controlan esta ansiedad y se regresan, se detienen en su desarrollo y se regresan a etapas anteriores. Aquí sería importante ver cuando se está jugando uno, cómo se está jugando. Yo lo que les recomiendo mucho a los papás son 3 etapas. Esto va desde el modelo neuro y psicológico, ¿no? Es decir, necesitamos conectar con el niño la parte cognitiva, qué tanto él ya está pudiendo expresar un lenguaje más acorde a una comprensión, a un lenguaje más específico a poder decir, quiero esa esfera de color morado en este momento, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos niños que ni siquiera lo pueden decir, ¿no? Nada más señalan, por ejemplo. Entonces, este niño está jugando con su papá. Bueno, primero sería observarlo en una etapa libre de juego. Es decir, ahí no hay reglas. Nosotros observar qué cosas hace el niño que nos empieza a poner ansiosos. Muchas veces omite las reglas, muchas veces nos quita el lugar, muchas veces es, no, yo voy primero, ¿no? Y entonces ahí es en donde nosotros tenemos que observar primero eso que nos está haciendo sentir. Si nos está haciendo sentir ansiosos, si está aumentando nuestro nivel de ansiedad, porque antes de poder frustrar al niño tenemos que saber en qué nivel de ansiedad estamos nosotros para poderlo desescalar. Si no, no vamos a poder desescalar al niño. Posteriormente, ya que tuvo como esta parte de juego libre, entonces empieza el juego estructurado y secuencial, es decir, ahora se la volteamos. Bueno, ¿sabes qué? Ahora tú vas a llevar el juego, ya sabemos, a ver, ¿cuáles son las reglas del juego? Se le preguntan. No, pues no pegar, ¿no? Pero eso lo tiene que decir el niño, tiene que leer las reglas del juego. Recuerda que a quien se equivoque se tiene que salir. Pero estas son como cosas bien específicas, claras y concretas, porque le estoy diciendo al niño lo que se pretende del juego. Oye, Montse, ¿y eso qué posibilidades tenemos cuando nosotros estamos en esta dinámica en la que nuestro hijo ya está metido? O sea, estamos hablando de un niño de 6 años que ya está metido pues en esta dinámica en la que ya no me hace caso, ya se berrinches, ya se enoja por todo, etcétera. ¿Yo qué posibilidades tengo de hacer esto que me estás diciendo? O sea, creo que... Es que vamos por pasos. Ahí es en donde los papás tienen que aprender esto, porque jugar es natural. Como el niño juega y como el niño come, va a ser su parte de socialización, ¿no? Entonces, si yo aprendo a jugar con el niño y le enseño que es un acto social, ¿no? Entonces el niño, yo voy a poder ir desescalándolo. Si no lo pude desescalar y ya se instaló como tal el berrinche, primero debo de entender que en ese momento el niño no es difícil de dialogar con él, ¿no? Si yo le empiezo con la palabra no esto, no aquello, no lo otro, lo puedo subir más o al contrario, justamente me puede agarrar por ahí. Lo más importante es ver que no modifique nuestro estado de ánimo. Una cosa es estar firmes y seguros al lado del niño para darle chance a que repare su conducta, porque eso es bien importante, que los niños entiendan que pueden reparar lo que hicieron, a que si me enojé, por lo tanto, eres un niño malo. Entonces ahí es cuando estereotipamos nosotros sin querer. Entonces, ver si el niño está en este proceso de poderlo desescalar, de poder hablar con él, dialogar, y si no, en ese momento recuerda que el que se equivoque se tiene que salir y seguir nosotros jugando. ¿Sabes qué? Te equivocaste, te tienes que salir. Es como un tiempo fuera. ¿Qué va a pasar? El papá y la mamá, o el papá incluso, se queda jugando solo con la pelota, con el fútbol, lo que estaban haciendo, y el niño tendrá que tener ese espacio. Esa es una forma de decir, ¿sabes qué? Ya te está saliendo, te estoy poniendo el límite, ¿no? Y ese límite es un espacio. Un espacio. Que se llama el tiempo fuera. Muchos le ponen el tiempo fuera ya cuando pasaron todas las cosas, ¿no? O cuando nos avisan, por ejemplo, en la escuela, porque este berrinche se escala a otros ambientes. Claro. Entonces viene el tiempo fuera de no esto, no aquello, no lo otro, y por eso no funciona. Porque no le estoy enseñando al niño a detenerse y a tener como este espacio ¿no? Que bueno, esto que tú nos dices nos puede servir, por supuesto, desde que ya lo están haciendo y desde que son chiquitos. Pero, María, por ejemplo, la segunda pregunta... Fíjate, a mí me gustaría decirle a su mamá que efectivamente a lo mejor ella y su papá no le están pidiendo que gane, que sea el mejor, pero él lo tomó de algún lado y finalmente ya lo está haciendo. Que habría que revisarlo, ¿verdad? A mí lo que me gustaría decirle a esta mamá, porque sí debe ser muy duro ver que tu hijo no tiene tolerancia a la frustración, es, bueno, tiene 6 años, entonces yo creo que es importante empezar a reflexionar junto con el niño a partir de esta conducta. Entonces, yo creo que es importante que esta mamá y este papá, digamos que lleven a la práctica y que se fijen en el proceso del niño y no en los objetivos. Porque de alguna manera está en el taekwondo, está en la competencia de natación, ¿no? Entonces yo creo que ahí tienen mucha oportunidad para decirle... es importante que hagas tu mejor esfuerzo, es importante que lo disfrutes,
Es importante saber si al niño le gusta nadar y le gusta el taekwondo o no. Claro. Entonces, porque muchas veces ahí está la exigencia y entonces los papás tenemos siempre como esta mejor intención de que mi hijo, pues no le exijo, pero lo pongo en una escuela que es exigente. Claro. No le pido que compita, pero lo pongo en ambientes de competencia. O sea, tal vez le estoy dando el mensaje por otros lados y no me estoy dando cuenta. de manera indirecta. Entonces, claro. yo siempre creo, porque hace rato hablábamos también de los castigos, yo digo que el castigo impide la reflexión. Entonces es muy importante que los chiquitos también reflexionen qué es lo que quieren, para qué, y que los papás nos demos el tiempo de conversar con ellos y también de ser firmes en las consecuencias. Claro. Es decir, hace rato también la mamá de un niñito de 1 año 9 meses. Sí, ese es el que quería que retomaras. Como decía, a ver, ¿cómo le puedo decir a mi hijito de 1 año 9 meses que no? Pues diciéndole que no, no hay de otra, ¿no? Oye, y un poco un consejo con lo de la familia, ¿no? Porque ahí nos dice algo que es muy significativo, ¿no? Todos, dice que toda la familia se le viene encima y que es lo típico que le pasa a las mamás primerizas o cuando tienes un bebé chiquito, ¿no? Que no te dejan ni educarlo porque todo el mundo te dice cómo y te regaña. ¿Qué le puedes decir? No seas mala, porque los abuelos se meten. no seas mala. Todo el mundo se mete. Todo el mundo se mete, todo el mundo tiene una opinión porque como tantos hemos sido papás, pensamos que tenemos como una buena idea. Sí. A mí lo que me gustaría decirle a esta mamá es, un niñito de 1 año 9 meses, los niños son muy demandantes, ¿no? Por supuesto que parte de su necesidad y de seguridad se las da mamá y se las da papá, entonces quieren que estén todo el tiempo con ellos, que lo acompañen, pero los papás también tenemos que ejercer como esta separación paulatina de nuestros hijos y la hacemos diciendo, ahorita no te lo puedo dar, ahorita que me desocupe del teléfono, ahorita hablo contigo, pero lo que es importante es que también los papás seamos congruentes. Claro. Porque si yo digo, ahorita que yo me desocupe, platico contigo y luego no lo vuelvo a pelar, el niño se sobrefrustra, ¿no? Entonces, cuando termine yo mi llamada, entonces hablo con mi muchachito, ¿no? Con mi niña. Porque pasa mucho, los niños pues quieren atención, ¿no? O quieren mandar. Nos cuesta mucho trabajo pensar que nuestros niños chiquitos son demandantes, inmaduros, manipuladores, tiranos, pero así son, ¿no? Entonces, la verdad es que los papás somos guías para ayudarles a que los niños vayan empezando a comprender el sí y comprender el no. Claro, nos toca a porque nosotros. Nos toca a nosotros, porque además algo que a mí me parece muy importante y de veras es algo que yo creo que va a estar mucho en las redes, Sandy, y yo lo veo todo el tiempo en el consultorio, es los chicos que no son frustrados, que son sobreprotegidos, que tienen un problema de abundancia de todo, de derechos y de cosas, pues son adolescentes que tienen poca tolerancia a la frustración. Claro. ¿En qué degenera esto? Y no es por espantarlos, pero degenera en conductas compulsivas, ¿no? Es decir, quiero todo ahorita y quiero sentirme bien, porque no están acostumbrados desde chiquititos a el autocontrol, a decir, bueno, pues el enojo es algo natural, o la tristeza, o la frustración. O sea, no puedo tener siempre todo lo que quiero. Entonces, cuando llegan a la adolescencia y pues no entran a la prepa que quieren, o la chica que les gusta les dice que no, entonces, ¿a dónde van a compensar esta compulsión? En compulsiones adictivas como la comida, el alcohol, las drogas, el cigarro, el sexo compulsivo, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, yo sí creo que es algo que tenemos que repensar de manera muy seria. Y atender los papás, sanar, porque a veces los papás tampoco asumimos esta parte, ¿no? Yo creo que los niños sufren de frustración por 2 cosas, por carencia o por abundancia. Claro. Entonces, por un lado es desatender y abandonar a mis hijos o darles de más. Entonces, encontrar ese justo medio, pues a veces tampoco es fácil porque nosotros no estamos en nuestro centro. Entonces, bueno, este espacio que a mí me encanta venir, promueve justamente como el contacto emocional, el trabajo personal, para que vayamos sanando los adultos y pues en buena medida también vayan sanando nuestros hijos. Gracias. Oye, querías decir también algo tú, Sofía. Yo lo que quería comentar en relación a las mamás y a lo que comentaban mis compañeras es que si queremos desarrollar esta tolerancia a la frustración, debemos dejar que los niños vivan las consecuencias. Y eso es algo que en nuestra sociedad nos cuesta mucho trabajo. Permitir que el niño pierda, permitir que el niño llore porque tenga que esperar, permitir que el niño tenga que hacer su tiempo fuera, es algo que nos cuesta mucho trabajo porque decimos, pobrecito. Pero aparte, como decíamos, el entorno también no nos deja hacerlo. Y entonces cuando la mamá, por ejemplo, está manejando una estructura clara y firme y en su casa y viene la mamá o la suegra, la abuelita, no, pobrecito, déjalo, yo aquí soy la abuelita y yo lo consiento. Entonces todo lo que la mamá quiso poner de autoridad, toda la estructura que quiso manejar,
ya en un minuto se le echó a perder precisamente todo este ambiente y el niño ahí aprendió que puede manipular. Y toda la estructura sana que quiso manejar para manejar esta tolerancia a la frustración, para que el niño viva las consecuencias y a partir de que yo vivo una consecuencia, genero un autocontrol en mí mismo y aprendo a luchar por lo que quiero, aprendo a manejarme, se desbarata cuando la familia interviene o se desbarata cuando el niño no entiende que, bueno, pues jugué y perdí. Y para la otra mejor me fijo y me autocontrolo y entonces no hago trampa y entonces tengo que dejar al otro jugar y tengo que yo también ceder y un día jugamos a lo que tú quieres y un día a lo que... Pero si siempre hago lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo puedo y todo me lo van a venir a hacer mis papás y si no lo logro por mis abuelitos y si no lo logro por este medio, entonces estamos generando precisamente este niño que hace berrinches de chico, de grande, que no tiene tolerancia y que va a terminar en este tipo de conductas que después a ver si también la mamá, como decía María, ¿no? También le va a conseguir la novia, el coche, el puesto en el trabajo. Sí se lo consiguen, eso es lo peor. ¿Qué pasa? Sí, yo te iba a decir, la verdad es que sí sucede, desgraciadamente, sí de repente vemos que los... entonces tenemos seres que no llegan a ser realmente autónomos, independientes, ¿no? Sandy, ¿qué ¿quieres le dirían leer? a esta mamá, que también hay varias en este sentido? Nos dice, mi hijo de 2 años y medio hace berrinche porque no le salen bien las cosas, o así dicen, no le salen las cosas. Se tira al piso y se azota la cabeza varias veces. Ya he hablado con él, le he gritado, le he puesto algo para que no se lastime, le he dado nalgadas, le digo que la cabeza no se golpea. De verdad ya no sé qué hacer y sigue haciéndolo. Ahí estamos hablando de que también se está lastimando. Ay, como sí. mamá, obviamente, pues no te gusta ver eso. Bueno, yo quisiera contestar eso por un caso personal mío y si mi hija me está oyendo. Cuando mi hija era chica, precisamente empezó a hacerme un berrinche de estos, en donde, pues ojalá yo hubiera sabido en ese entonces lo que sabía hoy, ¿no? Pero pues obviamente acudí con un especialista en este tiempo. Le dije, mi hija se está lastimando, se va a quedar mal. Me dijo, Sofi, no le hagas caso. ¿Cómo no le hagas caso? Nunca se va a dañar tanto para que pueda causarse un daño. Bueno, pues hice lo que me había dicho la terapeuta en ese momento, ¿no? La primera vez me mordí el labio. La segunda vez lo hizo más fuerte para probarme, porque la conducta tiende a aumentar y luego a bajar. La segunda vez lo hizo más fuerte. La tercera lo hizo más despacito. La cuarta ya no lo hizo. Pero a ver, dinos en la práctica qué hiciste, Sofía. O sea, ¿te diste la vuelta y te fuiste y la dejaste ahí? No te vas porque te vas a abandonarlos y decir, no te estoy haciendo caso. Permaneces y le dices, a mí no me gusta lo que estás haciendo, ¿lo quieres hacer? Yo estoy aquí, espero a que termines para que platiquemos. Entonces, no abandonas. ¿Qué edad tenía tu hija? Tenía 2 años. 2 años. 2 años, fíjate, me acuerdo, pues, pero sí, perfecto. Por eso ahorita me identifiqué cuando dijiste. Entonces, al principio, repito, sube la conducta para probarte y después cuando ve que no te vas a involucrar y que tampoco te vas a enojar y no lo vas a castigar, más bien lo vas a manejar, cuando entiende que no te vas a involucrar con esa situación, baja y entonces cuando puedes llegar a reflexionar sobre la conducta y hablar. Ya baja. Perfecto, nos quedamos con eso. Vamos para que vean este siguiente testimonio. Acompañan. Mi familia son 3 hijos y mi nieto, mi esposo y yo. Mi hija es mamá soltera, se va a trabajar y yo cuido a mi nieto desde recién nacido. Fue un niño que nació antes de los 7 meses y pues ha avanzado, pero es muy imperativo y muy inquieto. Muy berrinchudo, todo quiere que le demos a la voz de ella. No te voy a dar mi paleta, mi paleta. Dile a Ale que no te voy a dar mi paleta. No, nada. Nada te voy a dar. Todo quieres que te den y no te portas bien. Sí. No te va a comprar nada, Ale, nada. Ya te dije, nada. Nada. Es que no te estás en paz. Es así porque pues es el primer nieto que tengo y pues todo lo consentimos. Un berrinche de él que le tengo que dar a fuerzas, llora, luego me grita, patalea o se tira al piso y empieza a gritar o me grita. Mamá, fuerte, y ¿qué hago? Lo castigo, lo siento y lo castigo y no le doy lo que quiere. Yo creo que Tadeo es berrinchudo porque su mamá sí era chiquita y que
que todo le queríamos dar. En el kinder peleaba mucho. Fue un cambio muy difícil para mí el estar criando a Tadeo. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza y lo invito a que mañana no se pierda el programa porque el tema va a estar muy interesante, bueno, como todos los temas, y se va a hablar de la depresión en el adulto mayor. Y es que sucede que muchas veces los adultos mayores no identifican como tal la depresión, ni los que lo rodean tampoco, entonces pueden estar presentando algunos síntomas físicos, dolores en el cuerpo, dolores de cabeza, falta de concentración y todo esto refiere a una depresión, que es lo que se esconde detrás de estos síntomas. No siempre van a hablar de que se sienten mal, de que están tristes, de que han perdido algunas capacidades y esto los hace sentirse mal y sentirse solos. A veces no lo pueden verbalizar o no nos podemos dar cuenta que esta es la situación que está viviendo el adulto mayor y por eso el programa de mañana va dedicado a esto, a identificarlo y a poder encontrar alguna solución. No se lo pierda y ahora lo invito a que veamos un resumen de lo que se ha dicho en el programa del día de hoy. Estamos hablando de la frustración, de la tolerancia a la frustración en los niños y de los berrinches y también después vamos a ver un sondeo en el que se le preguntó a los niños qué hacen sus padres cuando hacen un berrinche. Si nos vamos a las etapas, es normal que se presente un berrinche. La normalidad, por ahí algunos autores comentan que es de los 0 a los 3 años, se incrementa más entre los 2-3 años, 2 a 4 años aproximadamente por la autoafirmación. Tenemos como que el ritmo de vida todo es rápido, entonces incluso como adultos no somos tolerantes a la frustración. La etapa típica de los berrinches es la típica de los nos, de los 2 años, que es cuando el niño busca su mayor autoafirmación, donde empieza a conocer la palabra no, a empezar a decir qué es lo que quiere. Cuando el niño empieza a ver que puede manipular y que puede lograr, y entonces es que el berrinche empieza a hacerse disfuncional. Pasa de ser una forma de expresión, digamos, frustrada, a convertirse en una manipulación por una falta de estructura y por una falta de palabras y por una falta de manejo adecuado de los padres. Berrinche es una forma de expresar que una falta de control. La mamá tiene que tratar de expresarle al niño específicamente qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Oye, donde los papás son esclavos de sus hijos. Sí. O sea, los niños son unos tiranos. Hay mucha soberbia y también en la intolerancia a la frustración, pues hay mucho perfeccionismo, ¿no? Sí vivimos en una sociedad, lo voy a decir así, muy psicopática, donde queremos ser perfectas. Me ignoran y dicen que debería de ser más responsable, más analítico y pensar antes de hacer mis cosas para que ellos y yo no nos enojemos. Lo principal es de que me empiezan a regañar y me castigan. Pues en sí, primero me regañan, dicen que porque me comporto así, ya estoy grande. Pues me regañan. Se enojan y tratan de calmarme porque dicen que no gano nada haciendo un berrinche. Me ignoran. Creo que me regañan muy feo y me dicen no lo hagas porque es malo y aparte me dicen que no lo haga para que mis hermanos pequeños no lo vean y no aprendan de mí. Me regañan. Fíjate qué interesante, ¿no? Lo que comentan, me regañan, no me hacen caso, que es un poco lo que han dicho por aquí. Y bueno, antes de pasar aquí a nuestros testimonios, a mí me gustaría que retomáramos un poquito la cápsula de Tadeo, que habla de que su abuelita está al frente, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los abuelitos? ¿Qué hacen los adultos mayores cuando tienen que hacerse cargo de sus nietos? Porque entonces de repente suceden estas situaciones en las cuales los nietos les hacen unos berrinches terribles y están como entre la espada y la pared porque pues no saben bien qué hacer. Sí, así es, son mensajes ambivalentes los que reciben los niños. Por ejemplo, yo no puedo ocupar el mismo lugar que está ocupando mi compañera María, o sea, no puedo sentarme ahí porque somos 2 personas, entonces es lo que pasa con la abuela y con la mamá. De pronto la mamá está trabajando, entonces, y mucho tiempo es cuando venga tu mamá vas a ver, y entonces le voy a decir a tu mamá, o en el momento en el cual la abuela tiene que poner el límite durante todo el día, incluso veíamos en la cápsula, de pronto era seguir diciéndole un no, pero era un no que en vez de desescalar, escalaba. Escalaba, se daban sí. cuenta, ¿no? Entonces ahí es cuando... Y él estaba midiendo, ¿no? Hay un momento en el que vimos la carita que todos nos reímos porque nos dimos cuenta que estaba midiendo a la abuelita. Perfecto, caray. y está escuchando todo, se tiraba al piso, etcétera. Eso pasa, de pronto llegan muchos al consultorio de que es que no sé qué hacer y de pronto ves, lo diriges, le pones los límites, le estableces durante mucho tiempo y dices, pues a mí no me ha hecho ni una rabieta. Entra mamá,
entra a la familia y de pronto se destapa. Entonces aquí sí es muy importante el estilo de crianza que se está teniendo, la parte, como comentaban, si de pronto es en donde se compensa, si de pronto es muy rígido, estos extremos no nos ayudan, o de pronto en ese momento te estoy diciendo un no, pero no es un no firme. El no, digamos, el no firme tiene mucho que ver con el que entienda que es una regla, ¿no? Que esa no es negociable en ese momento y que aparte no, o sea, no me va a poner más ansiosa. Porque si no nos contagiamos de ansiedad y entonces terminamos haciendo lo mismo que el niño y nos enganchamos, ¿no? Sí, caray. Entonces, por eso les decía, mucho medir nuestro nivel de ansiedad y con base en eso ir bajando y simplemente en ese momento no se puede dialogar, es uno, y soy indiferente, Claro. pero permanezco ahí como adulto. Oye, porque si nos vieran de lejos, Monse, yo creo que están haciendo berrinche todos, ¿no? Si Sí. alguien nos ve de lejos, está el niño haciendo berrinche, la mamá haciendo berrinche, la abuelita haciendo, todos estamos haciendo Sí, berrinche. Oigan, aquí tengo a Aurelia que tiene dudas. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días. Mire, sí, mi duda es de que yo tengo una pequeña de 3 años y y ella sí me manipula, ¿no? O sea, me dice, cómprame esto cómprame esto y yo no, la verdad no sé qué hacer, ¿no? En ese momento. Porque Pero yo, también, ¿cómo te manipula? O sea, te dice, cómprame esto y si no lo compras, ¿qué haces? empiezas a llorar y a llorar y a llorar y No a le importa patalear. dónde esté. No le importa dónde esté. Entonces, ¿Y tú qué haces? ¿Se lo compras yo, inmediatamente? y yo pues sí termino por comprarle el dulce o lo que quiere, se lo compro. Se lo compro. Y ya me tiene así en una situación, y a mí me gustaría saber qué hacer. ¿Qué hacer? Porque yo tenía un hijo conmigo pequeño y su abuela como que se lo llevó, o sea, totalmente, el niño se fue a vivir a su casa. Ahorita él tiene 18 años y yo no supe no supe cómo educarlo. Okay. Y ahorita ahora yo con tu chiquita te vuelves a sentir en esa situación. Vuelvo a sentir en esa situación Okay. y no a ver, sé vamos a ver qué te pueden decir. Sí, Sofi, por favor. Yo creo que es muy importante, hemos hablado mucho de qué hacer cuando se da el berrinche, pero yo creo que también en este caso, por ejemplo, es muy importante prevenir que se den los berrinches. Y para prevenir que se den los berrinches es importante manejar una estructura previa. Entonces, si por ejemplo, si nosotros sabemos que vamos a ir al súper o que vamos a ir a un lugar donde hay dulces, antes vamos a hablar con el niño y decirle, mira, vamos a ir aquí, vamos a ir al súper, te voy a comprar un dulce, tú lo vas a escoger, va a ser o paleta o chocolate, por decirlo, ¿no? El caso es que cuando yo desde antes estoy anticipando la situación y estoy manejando una estructura desde antes, no estoy dando lugar a que se dé el berrinche y a ver qué hago cuando surge el berrinche. Aquí estamos hablando de la situación en donde estoy anticipando una situación para que no la tenga que manejar. Digo, ya si se dio, la manejamos. Pero idealmente cuando estoy anticipando y estoy dando una estructura y estoy evitando situaciones de ansiedad, estoy previniendo la situación del berrinche. Si yo sé que ir al súper y que ir al súper, por ejemplo, 50 minutos le va a causar mucha ansiedad y va a querer todo, vamos a ir en una visita corta, repito, y anticipando esta situación. Vamos a ir a casa de abuelita y espero que te portes así. Entonces, cuando prevenimos la situación, es mucho más sano que tener que intervenir. Yo considero que es importante. Muchas gracias, Sofía. ¿Alguien más? ¿Alguna de ustedes? A mí me gustaría preguntarte, Aurelia, ¿qué te pasa a ti? Porque dices, no sé qué hacer, y yo tengo la impresión de que sí sabes qué hacer, que no le quieres comprar el dulce. Lo que pasa es que yo le digo, ¿sabes qué? Yo ya tengo prisa, ¿no? Ya voy a la casa, ya llego de trabajar, y la niña pasa por la tienda y quiero un dulce. O quiero unas papas, quiero unas papas, y ya me pasé de la tienda que quería, tengo que regresarme otra vez a la tienda. Porque, ¿y qué te pasa si le dices que no, Aurelia? Hoy no tengo tiempo, en otro momento te lo compro, mañana, ahorita tenemos prisa. No, sí le digo que no tengo tiempo. Pero parece que no te mantienes en tu decisión. Sí, me regresa a que se lo compre. Fíjate, ¿cómo te regresa? ¿Te jala ella? No, empieza a hacer su berrinche y yo con tal de que ya no llore, pues me regreso a comprarle las papas. Fíjate, ahí la que se tiene que frustrar un poquito, que no tienes una niñita perfecta y que a veces va a llorar, y digamos que el berrinche también es una demostración de cuánto quiere algo. Entonces yo creo que le podrías decir, veo que tienes muchas ganas de tu dulce, o sea, validar un poquito lo que la niña está pidiendo, pero no te lo voy a comprar, mi amor, ¿no? Hay mamás que luego, digamos que mentimos para ayudarnos un poquito en nuestra decisión y decimos, no tengo dinero, ¿no? Y la verdad es que sí tenemos dinero guardado en la cartera, ¿no? Entonces yo creo que lo sano es, digamos, como empezar a ejercer la honestidad y mi valor, y es, no te lo voy a comprar.
Y si la niña llora, permitir que llore, y tú vas a tomar, quizá vas a tener un poquito de ansiedad, un día o 2 o 3, pero cuando la niña sepa que de esa manera no va a conseguir las cosas, seguramente lo va a dejar de hacer, Aurelia. Pues muchas gracias. Mucha suerte. Nos platicas, Aurelia, cómo funcionó. Sí. ¿Ok? Muchísimas gracias. Cris, Andy, por tengo favor, claro que una sí. llamada que puede complementarse, no necesariamente igual, pero dice una anónima: yo soy mamá separada de mi pareja, tengo un hijo de 10 años y casi siempre le cumplo sus caprichos porque siento culpa de no darle una estabilidad familiar con su papá. Siento que de alguna manera me manipula por esta situación. Y hay casos similares, no necesariamente por separación, pero que nos hablan de que se sienten culpables de no darles lo que piden. ¿Qué les podrían decir a estos papás Ahí o mamás? también hay mucha compensación por Exacto. ausencia, ¿no? Hay papás que nada más ven a los niños cada 15 días el fin de semana, y entonces, digamos que pues, como el papá no está presente, ese fin de semana pues es comer en la calle, ir al parque, digamos que están en la parte del placer y de no límite, sino formativo, ¿no? Entonces aquí pues habría que pues pedir que los papás se pongan de acuerdo, que no estén compensando. Finalmente, ahora es desgraciadamente muy común la separación y el divorcio. Y bueno, yo creo que es importante decirle a los niños que los papás no se divorcian por culpa de ellos, por culpa de los niños, que digamos que el amor permanece y que mamá y papá lo siguen queriendo igual y que están tomando esa decisión que no tiene nada que ver con los niños. Y aparte, bueno, que no justifica, ¿no? Porque de repente también es una de las cosas, los niños sienten que pueden justificar sus enojos porque tienen papás divorciados. Exacto. Y eso no importa, ¿no? No importa cómo, pues tienes que acatar las reglas, ¿no? De cada casa. Luego, oigan, aquí, ¿tienes otra, Sandy? Sí, nada más quería por comentar. favor. O luego es al revés, no nada más del papá que está ausente, sino de la mamá que está acompañando, de pronto se llena de mucha ansiedad y quiere justamente compensar la culpa que ella misma siente porque no le está ofreciendo un papá que esté ahí. Y es mucho esta parte. Entonces, de pronto es... Que de hecho es lo que dice ella, ¿no? Y se quedan ahí fijos, ¿no? O sea, se quedan en esta parte tratándolos como en esa edad. O sea, de pronto llegan a los 10 años y sigue siendo el niño, el chiquito, el que necesita de mi apoyo. Y el mensaje que yo le estoy mandando es que no puede contenerse, que no lo puede hacer solo y no le estoy dando una seguridad básica. Claro. Es que yo estoy en deuda, ¿no? O sea, como yo como mamá, mi idea es, tengo que tener una familia perfecta y no la tengo, entonces estoy en deuda con ese niño. Claro, pero eso es un error. La verdad es que ¿cuál es la familia perfecta, no? Habría que preguntarse eso. Oigan, aquí está Eli con nosotros. ¿Cómo estás, Eli? Bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Tú también tienes una duda. Sí, tengo una duda. Bueno, yo desde que mi hija se levanta, comienza a hacer berrinche, bueno, a enojarse. ¿Qué edad tiene? Tiene 5 años. Ok. Bueno, a punto de cumplir 6 años. Está en el proceso de cambio de, no sé, yo siento que es un proceso de cambio de etapa porque, bueno, acaba de entrar a la primaria. Pero bueno, desde pequeña, digamos 3 años más o menos, ella se da cuenta de que a mí me frustra mucho el que ella no coma, entonces, yo siento que es por hacerme enojar. Ella come demasiado despacio, llega, no sé, a comer 1 hora y media, 2 horas. He llegado a retirar el plato y no le importa, se da la vuelta, se levanta de la mesa y se va. Entonces, y yo siento que es como una parte de berrinche por las cosas que no le doy, porque si yo le digo, por favor haz esto, no lo quiero hacer, no lo vas a hacer, entonces no te doy esto, ¿no? Como consecuencia. Entonces ella dice, no lo hago y llega la hora de comer y siento que ahí es como que se desquita de que yo la mando a hacer las cosas y en cierta forma la obligo a hacerlas. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Es que, o sea, dices, ella se venga o toma represalias con la comida porque sabe que a mí me preocupa mucho que ella no coma o que coma lento o que no se alimente bien. Pero dices, yo siento que ella lo hace por algo que yo hice anteriormente. ¿Nos pones un ejemplo de lo que haces por anterior? ejemplo, no sé, si yo le digo, levanta tus zapatos y ponlos en su lugar. Ajá. No lo quiere hacer, te mandé que los hicieras y por favor levántalos. La obligo en cierta forma a levantarlos, los pone en su lugar. Llega la hora de comer, se sienta a comer y se queda así sentada y viéndome. Entonces,
A veces me angustia el que no coma, que coma muy despacio. Claro. ¿Sientes que si no come, qué le va a pasar? Digo, no, pues que enferme, que las defensas bajen, no sé. A ver, vamos a ver qué nos dicen las especialistas. Sí, por favor, Sofía. Bueno, yo creo que aquí el punto más importante es precisamente cuando tú dices, ella ve que yo me angustio. Porque en el momento en el que ella ve que tú te angustias y que no te estás manejando con una actitud firme y clara, es en el momento en donde ella piensa o ella se da cuenta que puede manipular la situación. Entonces aquí lo importante sería que la mamá, en este caso tú, tengas una actitud muy asertiva, con esto me refiero a una actitud muy clara, muy firme, en donde no grito, no regaño, no castigo, pero tampoco me dejo y tampoco permito que esta situación de alguna forma me afecte. Y entonces yo digo, las cosas en la casa son así, explico por qué, hago la reflexión y se manejan de una forma como debe ser. Y no voy a permitir que esto me afecte emocionalmente, porque en el momento en el que me está afectando, me estoy enganchando y ella se está dando cuenta que está logrando precisamente esa manipulación. Hago una reflexión, sigo con mis reglas claras y con mi estructura y tanto como que si lo entiende o no lo entiende, tarde o temprano ella va a ceder. Pero si ella sigue viendo, repito, que me está afectando, el círculo va a seguir y de alguna forma lo estás reforzando. Y es que aparte solo le afecta en un área a ella, ¿no? Es como muy significativo. En la comida, por eso lo hace. ¿No? En el momento en el que la dejes sin comer 2, 3 veces, se va a dar cuenta que no tiene efecto, que no te enganchas con eso y va a decir, pues, ¿como para qué? Claro. Ok, pues nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, seguimos aquí en Diálogos en Confianza. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. El día de hoy estamos hablando de los límites, los berrinches y de que algunos niños no tienen tolerancia a la frustración, así que quédese con nosotros porque esto se está poniendo muy interesante. Pero ahora le voy a presentar, como todos los martes, este servicio que hacemos aquí en el programa para presentar fotografías de personas que han desaparecido. Si usted logra identificar alguna, reconoce algunas características o rasgos en las fotografías, por favor no dude en comunicarse a los teléfonos que aparecen en sus pantallas. Primero le presento a Elizabeth Montserrat Estrada Guillén. Ella se perdió en la calle Macahuite, número 53, de la unidad habitacional Francisco Villa, en el edificio Judith Reyes. Esto en el departamento 3, la colonia es El Molino y es en la delegación Iztapalapa. Sucedió el 21 de abril de 2012, ya tiene tiempo que ella está desaparecida y pedimos si usted puede ayudar con alguna referencia, pues ahí se comunica a los teléfonos en pantalla. Otra fotografía más que le voy a mostrar es la de Víctor Arturo Ibarra Trujillo. Él se perdió en la unidad habitacional Joaquín Pardavé, esto en la colonia Tlapanalco, en Tlaxcala. Sucedió el 3 de septiembre de este año, es Víctor Arturo Ibarra Trujillo. Vea bien esta fotografía. Una fotografía más que le voy a mostrar es la de Marlene Aguatán Díaz, quien se perdió en la calle Tabachines de la colonia La Cañada, en el municipio de Tultitlán. Esto está en el Estado de México. Sucedió el 2 de septiembre del 2014 y ahí también vemos en la pantalla el retrato de la persona que supuestamente, bueno, la presunta sustractora, así que cualquiera de las dos que usted logre identificar puede proporcionar alguna información que puede ser de mucha utilidad. Y la última fotografía que vamos a ver, preste atención, en Evelyn Fabiola Alcántara Legorreta. Ella se perdió en Avenida 5 de Mayo, en la colonia Ejido Tequistlán, esto en el municipio de Tezoyuca, en el Estado de México. Se perdió el 29 de mayo de este año y vemos en la foto el retrato hablado del presunto sustractor. Bueno, la fotografía y el retrato hablado. Ahí es Evelyn Fabiola Alcántara Legorreta. Gracias a todas las personas que se han comunicado y que pues con su información logran que estos niños, jóvenes, incluso algunos adultos, pues se reúnan con sus seres queridos. Ahora vamos a continuar con nuestro tema y lo invito a que veamos el testimonio de una niña que parece tener problemas también en cuanto a la tolerancia a la frustración. Tengo 2 hijos, siempre llevo a mi hija diarios a la escuela, se va de 1:30 a 6:30. Ha sido un poco difícil porque
Ella desde chiquita, siempre su papá y yo la hemos consentido mucho. Siempre de lo que nos pedía, pues siempre se lo cumplíamos, ¿no? Siempre le dábamos. Vamos a la tienda y nada más llevo para el mandado. Y me dice, mamá, cómprame esto. Y le digo, no, hija, porque no traigo. Y pues agarra y me dice, cómpramelo, cómpramelo. Y si no, agarra y se echa a correr o se avienta en el piso. Me hace berrinche hasta que yo se lo compre. Y a veces agarro y se lo compro y ya después regreso por el mandado. A mí nadie me enseñó a ser madre. Solita aprendí porque ya cuando nació, pues lógico, ¿no? Que te da el sentimiento de ser madre. Y por eso yo le cumplía todos los caprichos, porque yo decía, no, va a ser mi única hija. Yo creo que me he equivocado en consentirla mucho. Cuando Fernanda hace berrinche, me la traigo para la casa y le doy unas nalgadas. Yo quiero mucho a mi hija, pero no quiero que sea tan berrinchuda como ahorita es. Yo quiero que cambie, que sea una niña que entienda, que cuando yo le diga, hija, no tengo, que me diga, sí, mamá. Bueno, pues muchísimas gracias por todos sus testimonios, son importantísimos para nosotros. Y bueno, aquí tenemos a Nayeli. ¿Cómo estás, Nayeli? Bien, algo preocupada, Cuéntanos. ya que todo el tema. Bueno, en mi caso, mi hija sí es un poco, se frustra en el momento en el que no puede hacer las cosas. Yo me he dado cuenta que está jugando y no puede armar algo y empieza a frustrarse, empieza a llorar. Tiene 2 años, 4 meses. Entonces, sí empieza con esto de la frustración y empieza a llorar. También cuando quiere algo, llora. Estando en la casa así es de, ¿sabes qué? Vete a la recámara, cálmate y ahorita me dices lo que quieres. Se calma y sale y mamá, tele, mamá, sopa, mamá, esto. Pero ya hasta que se calmó. Ahorita últimamente es lo que más me preocupa, es que ya me lo hace en la calle. Y ya se tira al piso. Entonces, en estas ocasiones sí, la verdad, sí ya he llegado al punto de darle una nalgada. En la mañana simplemente la iba a llevar a la escuela y se me tiró, o sea, tal cual, porque yo ahorita no la puedo cargar. Entonces quería que la cargara, no, hija, no te puedo cargar. Mi mamá también se lo explicó, tu mamá ahorita ya no te puede cargar, hija. Se tiró al piso, tal cual, y a hacer berrinche y a llorar y a repetir que quería que la cargara. Entonces, ¿Y sí qué la sucedió paramos, después? Sí la paré, le dimos una nalgada y mi mamá fue la que la jaló y se la llevó llorando. Trataba de voltear a verme y mi mamá, no, camínale. Se medio calmó, ya después mi mamá le dijo, ¿sabes qué? Eres inteligente, no tienes por qué estar haciendo esto. Y nada más le asintió la niña con la cabeza y se calmó. Pero sí ya llegó a este punto de tirarse en la calle. O sea, en la casa pues sí la puedo controlar, pero en la calle, esa es mi duda, ¿cómo puedo hacerlo? A ver, Montse, esto que dices que va escalando, ¿no? Sí, de repente. exacto, pero primero quería preguntar, 2 años, ¿verdad? 2 años, 4 meses. ¿Va a guardería? Sí, va a guardería. ¿Algún cambio? Bueno, esta conducta se viene presentando ¿desde cuándo? Porque dicen, ahorita ya escaló, pero ¿desde cuándo? ¿Desde siempre? ¿Desde chiquita que empezara? De hecho, fue desde un tiempo de que yo me salí de trabajar, porque ella desde un principio estaba en guardería desde los 3 meses. Yo me salgo de trabajar porque mi pareja me brinda esa posibilidad de estarme con ella más tiempo. Y ella empezó así como que ya de ahí a empezar con el llanto y obviamente pues yo corría luego a ver qué era lo que quería, qué era lo que necesitaba y ahí estaba yo siempre. Y fue de ahí que empecé a yo darme cuenta que de hecho todos me dicen que la niña estando yo es otra, pero cuando no estoy es una niña diferente, o sea, totalmente diferente. A ver, sí. Pues ahí tenemos que ver en qué tipo de paternidad estás ejerciendo, ¿no? Es decir, si eres rígida, si eres muy flexible, si te da miedo cuando ya se empieza a escalar, porque los niños lo miden. Y entonces ahí también, por ejemplo, me llama la atención, tiene 2 años, pero dice tele, mamá tele, o sea, hace mayor expresión, o sea, ella está ya avanzando en su lenguaje, ¿no? Es bien importante que veamos esto porque de ahí es cómo se va a comunicar con mamá y mamá cómo se lo regresa, ¿no? Entonces, si aquí está muy clara la situación, ¿no? Ahí tenemos un problema directo de cómo darle el límite. ¿Qué pasa cuando salimos a la calle y la niña se pone así? Ahí en ese momento tenemos que, o sea, cuando va escalando lo tenemos que desescalar. Si ya sabemos que se va a empezar a poner así, ¿qué empiezan a hacer los niños? ¿O qué he visto en el consultorio que cuentan las mamás? Va caminando y empiezan como a resistirse, o empiezan a decir, no quiero, ¿no? O se empiezan a jalar siempre es bien importante que caminen, porque muchas veces los llevamos cargando. ¿Por qué? Pues porque hace frío, etcétera. Entonces, si vemos que va empezando a escalarse, entonces ahí nosotros tenemos que actuar con firmeza. Ya vamos a llegar, falta poco, ¿no?
¿Cuánto falta? Falta poco. Tú dime, o sea, ahí es meter como esta distracción. Como cuánto crees que falta, ¿no? Antes de que se escale totalmente en el berrinche. ¿Cuánto? Ay, mira, estamos en el árbol tal. Para que ella también se vaya orientando y ubicando, que es similar a lo del reloj, nada más que para su edad, ¿no? Bien importante, muchas mamás lo que hacen es que los llevan dormidos y de pronto aparecen en la escuela. Aguas, no, ella tiene que irse adecuando a los horarios, etcétera. Si ya vemos que ya va a empezar de plano a tirarse en el piso, nosotros para eso ya tuvimos que darle las indicaciones 1, 2, hasta 3 veces, con un tono más alto, pero claro y firme y sin enojarnos o sin empezar a sentir esto de se me va a salir del control. Ahí hay estrategias de contención, ¿no? Esta contención es simplemente agarro, abrazo, incluso el abrazo que se pide ahí es por detrás, incluso hay niños que de pronto nos tiran, por ejemplo, dentro del consultorio. Entonces ahí, si ya está en el piso, si se está tirando y todo, es simplemente me agacho, la agarro y, por ejemplo, ahí es, esto no se hace, así, tal cual, esto no se hace, en la calle no nos tiramos. Vamos avanzando 2, 3. Y así si lo tenemos que hacer todo el camino, aunque lleguemos tarde, esto es 1, 2, 3, porque ¿qué hacen los niños? Empiezan a virar y aumentar el síntoma. Si no es me tiro, después me jalo los cabellos, si no, entonces te quiero pegar. Ahí es bien importante, si se lastiman, agarrarlos por detrás y hacer esto. Simplemente esto no se hace. En la calle no nos tiramos, ¿no? Claro, ¿Ya viste porque allá? ¿Ya viste acá? ellos se dan cuenta que en casa no lo puedo hacer porque ahí sí me controla la mamá, pero aquí afuera de repente ya soy libre, ¿no? Ahí no me van a hacer nada. Exacto, y para ahí es como mucho ubicarlo en la realidad. O sea, si no ubicamos la realidad en el niño, entonces se escalan, ¿no? Y entonces eso ya llega a convertirse en ira, que eso ya es un problema mayor. Pero aquí es bien importante, piano, piano, nos lo vamos llevando y así es, repetición 1, 2, 3. Y ya cuando llegue, lo dejamos muchas veces, es que está llorando, incluso en las escuelas hay veces que hasta no nos lo reciben, ¿no? Con la pena, te lo llevé, te lo traje, aquí se queda, ¿no? Y en ese momento es, me doy la vuelta y me voy, te veo a la salida, ¿no? Porque muchas veces ahí es, hasta muchas mamás se quedan, ¿no? Se quedan como en esta constancia objetal, ¿no? Hasta que se meta, hasta que se tranquilice. En ese momento, cuando yo ya doy la autoridad a la otra persona, en ese momento es, adiós, hija, nos vemos al rato, nos vemos cuando ya el sol esté brillando, o cuando ya venga tu abuelita, no sé. Es bien importante irlo ubicando en esta parte, pero irnos conteniendo, porque si no, vamos a necesitar quien nos contenga. Oye, ¿no? ¿tienes lo de las nalgadas? Sí, lo que pasa es que se mencionó algo de una nalgada. Hay muchísimas mamás que dicen que le han dado nalgadas a sus hijos, otros comentan con 3 nalgadas se resuelve el tema. Aquí hay una persona, Marlene, nos llama y dice, mi hijo tiene 5 años y el día que nació falleció mi suegro, fue una circunstancia difícil. En casa todos lo consienten, si no se le hace caso al momento, hace berrinche, hasta se priva. Trato de no pegarle, pero a veces me saca de mis casillas y sí le he llegado a pegar. ¿Qué me recomiendan los especialistas? Hay gente que dice esta recomendación o esto lo han tenido que hacer y otras personas que incluso hablan ya de violencia, ¿no? De violencia extrema. Entonces, bueno, aquí vale la pena aclarar y ver qué opinan de estas medidas correctivas. A ver, si quieren, las 3 lo pueden ir opinando, pero a ver, Sofía, empezamos por ti, después María y después Monse. A ver, ¿tú qué opinas de las nalgadas? En cuanto a las nalgadas, nunca estaré de acuerdo con la violencia física. Siempre he considerado que la violencia genera violencia y sí considero que nuestros niños siempre van a imitar el rol de conducta que nosotros hagamos. Entonces yo no le puedo pedir a mi hijo que no sea violento si yo estoy modelando un rol de conducta de violencia. Sí creo que en este caso en específico es bien importante lo que hablábamos de mantener una conducta, una estructura firme y de alguna forma separar a la familia. Porque si la familia está metiéndose para sobreprotegerlo y para de alguna forma darle todo lo que quiere, pues la mamá puede poner miles de límites y poner toda la estructura y el niño está viendo que lo está logrando y entonces de alguna forma la mamá nunca lo va a lograr. Entonces, sí quiero de alguna forma ser concreta y clara y decir, tiene que manejar una estructura de límites anticipables, claros y concretos, hablar con la familia, manejar una congruencia y decir, vamos a permitir que el niño viva sus consecuencias, que entienda qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, que pueda vivir esta frustración y dejar que el proceso continúe y que aunque en un inicio la conducta pueda subir, permitir que cuando se dé cuenta que no lo va a lograr, baje y entonces permitir que de alguna forma vaya empezando
ahora sí que a tomar la conducta correcta. Perfecto, Sofía, gracias. María, por favor. Yo también estoy de acuerdo con Sofi, yo no estoy de acuerdo para nada en la violencia. Yo creo que los golpes lo único que generan son resentimiento. Y yo creo que todos los que hemos recibido nalgadas y cinturonazos aquí lo tenemos en la memoria, no es algo que corrija. Lo que corrige son las consecuencias, que el niño sepa que lo que hace, no, digamos que con esa conducta disfuncional no va a lograr lo que quiere. Y a mí me gustaría también decirle a la chica que está al lado de ti, que yo creo que tu niña sabe muy bien que adentro de casa a ti no te da tanta vergüenza y afuera de casa te da mucha vergüenza y es mucho más fácil manipularte. Entonces, el día que tú puedas demostrarle a tu hijita que es muy pequeñita, sin nalgadas y sin pellizcos, ¿no? Que se puede tirar al suelo, que las personas no nos tiramos al suelo, yo creo que está muy bien decirle, las personas no nos tiramos al suelo, pero así no vas a lograr lo que quieres, mi amor, no te puedo cargar. Veo que tienes muchas ganas que te cargue, pero ahorita no te puedo cargar, ¿no? Nada más. Gracias. Muchas gracias, Ma. Bueno, igual, la violencia no es la solución. Además, muchas veces he escuchado por ahí, bueno, si lo que tú encuentras para ponerle límite es una nalgada, pues dásela, siempre y cuando no sea en la cara, etcétera. No. ¿Cuándo hemos dado un golpe realmente sin enojo? Siendo honestos. O sea, cuando ya los papás llegan a ese punto es porque ya perdieron el control, porque no se está haciendo, muchos dicen es que no ha terminado la tarea, es que ya me contestó, etcétera. En ese momento, cuando ya uno no es capaz de poner el límite, hay que ser muy honestos con esto y retirarnos. En ese momento no podemos poner un límite de esa forma. O sea, los golpes tampoco estoy de acuerdo y sí es aprendido. También es bien importante entender la etapa en la cual está el niño. Muchas veces el niño te va a llevar al límite y te está exigiendo con los gritos, con el llanto, que le pongas ese límite. Entonces ahí es bien importante entender que está de pronto un niño. Si tengo mi casa, por ejemplo, tenía un caso, ¿no? Tengo mi casa y de pronto tengo las esferas y entonces yo quiero que no las agarre, pero está en una etapa en donde el niño está conociendo, pues las va a ir a agarrar, ¿no? Entonces ahí eso no lo puedo negociar con el niño, ahí sí tengo que ser como muy, muy clara de esto lo voy a retirar en este momento, cuando tú dejes de agarrarlas las regreso. Entonces hay que estar... Las va a agarrar y las va a tirar. Las va a tirar, sí, por eso. Justamente Exactamente, claro. por eso, pero ahí, exacto, hay que anticipar y hay que saber de acuerdo a la etapa del niño. Sí. Y aparte de saber de acuerdo a la etapa del niño, retomando esta parte de los golpes, es entender que es su proceso normal de estar viendo, de estar autoafirmándose. Aquí acuérdense que estamos hablando de los berrinches, que algunos son normales y ya cuando se escala ya deja de ser normalidad y se queda como una conducta aprendida. Es que sabes que a veces, perdón, Sandy, es que a veces lo que no sabemos es la contraparte, ¿no? O sea, como mamás, como papás, dices, ok, yo sí sé cómo dar una nalgada, porque lo hemos visto generación tras generación, pero no sé qué hacer en caso de no dar una nalgada. O sea, yo creo que, por ejemplo, dar órdenes, ¿no? Nos cuesta como mucho trabajo como papás dar órdenes o poner límites o ponernos firmes. No sabemos como la contraparte, María, por favor. Por ejemplo, también a veces los papás perdemos la autoridad. Exacto. Entonces, en lugar de decir, no, porque ahorita sí tengo dinero, pero no te lo voy a comprar, el dinero no es para eso, como veíamos una que iba a comprar el mandado y tenía que regresar por el mandado, empezamos a perder la autoridad y decimos, te voy a acusar con el policía. Espérate que venga tu papá, y ¿no? les creamos. Entonces, en lugar de asumir la autoridad y la responsabilidad que tenemos los papás como guías de nuestros hijos, entonces hay cosas que no son adecuadas. Yo quiero que no se nos quede por fuera algo que me es muy importante. Y yo creo que es importante que los papás no alimentemos las ideas irracionales en los niños. Exacto. Nuestros niños ni tienen que ser perfectos, ni son los más bonitos, ni son los más inteligentes, ni le tienen que caer bien a todo el mundo, ni nos tienen que querer todo el mundo. Porque justamente en yo soy la mejor, la más inteligente, la más bonita, me tienen que querer todos y les tengo que caer todos bien, nos sentimos muy frustrados y a partir de ahí vienen muchas convulsiones en la vida adolescente. Claro. Entonces, ni son los más bonitos, entonces hagamos el mejor esfuerzo, centrémonos en el proceso, acompañemos a nuestros hijos y yo creo que eso sería un gran logro, ¿no? Si lo de verdad lo podemos llevar a cabo. Claro, Oye, yo quiero decir algo, a ver si lo retomamos después del corte, pero hay mamás que nos están diciendo que al revés, que los niños son los que les pegan a ellas. Nos dice Elizabeth en el Twitter, tengo una hija de 7 años, es hija única, siempre se enoja de todo, me hace unos berrinches que hasta llega a pegarme. Y dice, termino gritándole, la regaño y no sé qué hacer. Como ella, otras mamás en las que... Es que ya escaló, pues ya es el extremo. Vamos a ¿no? retomarlo después de este corte. Imagínate ya. Sí, no, eso ya escaló a grados...
Bien, pues le voy a adelantar el tema de la próxima semana para que nos vea, no se vaya a perder este programa muy importante. El título es El silencio del abuso sexual infantil. ¿Y por qué le pusimos el silencio? Pues porque sabemos que es un tema que en el caso de las personas o de los niños que han sido abusados, pues les duele mucho, muchas veces hay miedo involucrado. No es fácil verbalizarlo, no es fácil decir lo que está sucediendo y permanecen en algunos casos años en el silencio. Y por otro lado, hay personas que saben que está sucediendo un abuso en la familia, sin embargo, esto causa vergüenza, causa también miedo y es difícil exteriorizarlo y prefieren callar. De esto vamos a hablar con algunos testimonios, con sus casos, si es que usted nos los quiere compartir. Y pues vamos a dar también algunas recomendaciones de los especialistas para prevenir el abuso sexual. No se lo pierda el próximo martes, esperamos desde este momento todas sus llamadas y sus comentarios. Y ahora lo invito a que veamos un sondeo. Cada etapa de la infancia tiene ansiedades que todos tenemos que sobrevivir, que tenemos que enfrentar para poder pasar a la siguiente etapa. Lo más importante es ver que no modifique nuestro estado de ánimo. Una cosa es estar firmes y seguros al lado del niño para darle chance a que repare su conducta. Que el castigo impide la reflexión. Entonces es muy importante que los chiquitos también reflexionen qué es lo que quieren, para qué, y que los papás nos demos el tiempo de conversar con ellos. Los papás somos guías para ayudarles a que los niños vayan empezando a comprender el sí y comprender el no. Claro. Sufren de frustración por dos cosas, por carencia o por abundancia. Claro. Es que si queremos desarrollar esta tolerancia a la frustración, debemos dejar que los niños vivan las consecuencias. Permitir que el niño pierda, permitir que el niño llore porque tenga que esperar. Nos cuesta mucho trabajo porque decimos, pobrecito. Pero aparte, como decíamos... Nosotros tenemos seres que no llegan a ser realmente autónomos, e independientes, ¿no? El no, digamos, el no firme tiene mucho que ver con el que entienda que es una regla, ¿no? Que esa no es negociable en ese momento. Medir nuestro nivel de ansiedad y con base en eso ir bajando, y simplemente en ese momento no se puede dialogar, es un no, y soy indiferente, pero permanezco ahí como adulto. Oye, porque no me va a poner más ansiosa. Porque si no nos contagiamos de ansiedad y entonces terminamos haciendo lo mismo que el niño y nos enganchamos. Para prevenir que se den los berrinches es importante manejar una estructura previa. Me di cuenta de que haciendo berrinche se enojan mis padres, me enojo yo y no gano nada. Tengo lo que quiero, se puede decir, como salir a una fiesta. Gano lo que les pido. Nada, no se gana nada. Por el contrario, de hecho pierdo, porque son mis padres contra mí, no se puede ganar. Absolutamente nada, solo que se enojen y que me regañen y me vean feo. Un celular. Nunca he ganado nada haciendo un berrinche. Nunca he ganado nada con un berrinche. Un permiso para quedarme, como tengo 16 años, para quedarme de noche en alguna fiesta, a dormir en la casa de una compañera con un berrinche. Una salida a una fiesta. ¿Qué tal, Solo 3 dijeron que ganaron algo, un celular y 2 salidas a fiestas. ¿Qué les parece? Haciendo berrinche. Pero sí, como dice María, ¿no? Esto escala hasta la adolescencia y justamente tengo aquí a 2 papás preocupados por adolescentes. Entonces, a ver, Gerardo, dinos, ¿tú cuál es tu preocupación con estos adolescentes? Bueno, yo tengo 3 hijos, pero 2 viven conmigo después de mi divorcio. Esos 2 tienen 20 y 21 años. Pero bueno, si les digo algo, tengo miedo porque ya se me paran enfrente, ¿no? Yo mido unos 68 y el más chico de ellos mide unos 72 y el otro mide unos 78. Entonces, me da miedo poderles decir algo a mis hijos, de corregirles algo, ¿no? Estoy en un grupo de terapia de hombres violentos en la unidad de atención y prevención de violencia intrafamiliar. Renuncié hace 5 años a ejercer violencia. Hoy trato de conducirme sin un abuso de poder. ¿Cómo? ¿Cómo poderle poner un límite a un chico de esa edad donde ya está formado, donde ya creció, donde ya vivió mi violencia? Violencia es decir, un límite con violencia es muy fácil para mí. O sea, tú sí reconoces que cuando ellos eran más chicos les ponías límites con violencia. Sí, les ponía límites, como se ha comentado aquí, con una nalgada, con un golpe. Claro, es un límite con violencia. ¿Quién no hace caso ante eso? Y yo soy el papá. Y ahora no sabes cómo hacerlo de diferente manera. Cuando freno mi violencia, bueno, uno, ya crecieron. 2, son más altos que yo. 3,
¿cómo poner un límite sin el abuso del poder? Claro, Gerardo, muy bien. Pues vamos a escuchar también a Angélica, porque son dos papás que están hablando de adolescentes, para que entonces ya pasemos con ustedes a ver qué les dicen a estos dos papás preocupados. Angélica, ¿qué edad tienen tus hijos también? Yo tengo una niña de 10 años y un niño de 16. Entonces la niña igual me hace sus berrinches y eso, pero pues la regaño, la castigo y a veces sí le doy unas nalgadas. Pero el mayor ya tiene 16 años, entonces con él no me puedo poner porque pues de hecho está más alto que yo y se me sale y hace sus berrinches, termina saliéndose porque pues no le puedo pegar a él. Fíjense, los dos comentan lo mismo. A ver, ¿qué opinan? Acá por favor. también Sí. en las redes y por teléfono nos llama Angélica, dice, me gustaría que se hablara de los berrinches, pero con jóvenes. ¿Cómo hacemos las mamás para poner límites al joven? ¿Cómo podemos manejar los berrinches que estos nos hacen ya de adolescentes? A ver, porque fíjense, en los dos casos que estamos viendo, están involucrando, los dos dicen, tengo miedo, ya no le puedo pegar, ya no me lo puedo poner enfrente porque ya están altos, tan grandes, y tengo miedo de la reacción, ¿no? Si quieren Sí, empezar. me parece importante, Gerardo, digo, por la edad de tus hijos, que ya son, bueno, yo digo que todavía son adolescentes porque todavía viven contigo, ¿no? Aunque luego los jóvenes así de 20, 21 casi me quieren matar porque les digo que son adolescentes, pero mientras sean dependientes, es importante que sigan las reglas en casa. Entonces, habría que preguntarte a ti, ¿cuáles son los límites? ¿Qué es lo que tú les estás pidiendo? No sé, es que ayuden en casa, que contribuyan económicamente, que avisen a dónde están mientras vivan ahí en tu casa. Aquí ya vamos a hablar de un tema mucho más complejo, mucho más complicado, porque chicos de esa edad, tú tendrías que estar dispuesto, Gerardo, a que tus hijos se vayan de tu casa si no cumplen tus límites. Entonces, a veces los papás tenemos mucho miedo de que nuestros hijos, también por sobreprotección, por lo que tú quieras, porque no confiamos, porque son jóvenes, pero por miedo, ¿verdad, ma? Tenemos mucho miedo. Tendrías tú que estar dispuesto a que tu hijo se vaya si no respeta. Y yo creo que es importante. Yo primero te quiero felicitar porque abandonaste la violencia. Es algo que ojalá muchos hombres y mujeres ejercieran como ese derecho de tener una vida más pacífica y más buena. Entonces, yo sí creo que ahí estamos hablando de otra cosa, porque un niño chiquito todavía es muy dependiente y no se va de casa, pero ya un chico de 20 y 21... tú tendrías que, digamos, tomar ese riesgo sabiendo que lo que estás pidiendo no es exagerado, que lo que les estás pidiendo a tus hijos es algo sano, que no seas como muy exigente o muy absorbente o muy... Oye, María, pero fíjate rígida. que esto se conecta con la otra llamada que Sandy nos leyó hace un momento, que tiene que ver con los niños que sí ya realmente les pegan a sus papás. Hay unos chiquitos que les pegan, pero hay otros sí ya adultos, porque esto ya estamos hablando de adultos, ¿no? En México a partir de los 18. Probablemente empieza el problema desde más chicos, pequeñitos. ¿no? Que sí les pegan ya. Lo que pasa es que ahí, de alguna manera, mamá o papá permitieron el abuso del niño desde edades muy tempranas. Y entonces, como decíamos hace rato, esto escala hasta no tener un límite. Y entonces aquí el límite es, yo siempre digo, más vale tarde que más tarde, no se puso, se puede poner ahora lo voy a hacer diferente. Yo recomiendo mucho que un papá que está siendo golpeado por su hijo acuda a terapia, a una terapia personal o a una terapia de grupo, para encontrar fortaleza y apoyo en una situación que puede resultar muy difícil. Monse, por favor, si le podemos contestar también sí, a la... Sí, es bien importante saber desde dónde estoy resolviendo. Bueno, aquí ya tenemos esta parte terapéutica, ya no se ejerce la violencia como tal física, pero de pronto ahí podemos regresarnos a estas etapas. Entonces sí, totalmente de acuerdo. En casa las reglas, estas son negociables y estas no son negociables. Como adultos, aunque son adolescentes, pero como adultos tienen una responsabilidad. Mientras más grandes, vaya, lo que quiero decir, mientras más grandes, las responsabilidades son mayores, ¿no? Y entonces... Ay, perdón, Gerardo, es que ya no tienes micrófono. Ya no hacen caso, dice. Sí. Entonces, pues ya no hacen caso, pues entonces ahí es entonces no, ahora ahí Monse, vamos también a ver él desde nos dónde está hablando resuelvo. de 20 y 21. Y bueno, Voy para Angelina nos estaba llamando de 16. Sí, voy, nada más quería como puntualizar una parte y la otra. Bueno, no están haciendo caso, ahí es claro, ¿no? Esto es lo que está en casa, esto es lo que se puede tener y lo que no, pues hasta aquí te puedo apoyar, ¿no? Porque si no, en vez de estar resolviendo, ¿desde dónde voy a resolver? ¿Estoy resolviendo como papá actual o de pronto va a llegar un momento en donde me puedo volver a enganchar y resuelvo como antes? Entonces sí, ahí sí, para que podamos nosotros estar sanos, es primero estar nosotros bien para poder entonces conducir el límite dentro de la dinámica familiar. Para las chicas adolescentes es chica y chico, ¿no?
Ajá, ahí sí, bueno, estamos en esta parte en donde recuerden que la adolescencia es el segundo chance en donde se vuelven a vivir las etapas de la infancia. Es decir, de pronto tenemos adolescentes muy orales, muy anales, que viene esta parte del no, esta parte de otra vez afirmación, me vuelvo a afirmar hasta ver hasta dónde tú me vas a dejar llegar. Entonces es igual, tener muy claro lo que sí, lo que no. En casa no se permite el golpe para nada, ¿no? Ni de una parte ni del hijo para la mamá, ni de la mamá para el hijo. Y lo más importante aquí es, ¿qué te puedo negociar? Porque como adolescente otra vez está descubriendo el mundo desde una forma más individual. Tengo que analizar si yo como mamá realmente rompí ese binomio de madre-hijo, o si sigo siendo, o si mi hijo tolera estar separado, pero no tolera ser un individuo, y por eso recurre otra vez a mamá, y muchas veces es este enganche de yo te voy a chantajear a través de esto. Tenemos muchos niños que de pronto nos dicen, sí, me vas a regañar porque no hice la tarea, y de pronto te sacan el cuchillo y te dicen, y si me vas a regañar, entonces, ¿qué voy a hacer? Así llegan ya a este nivel de escalar y de manipular. Que amenazan con clavarse a ellos mismos, con ¿no? lastimarse. Entonces También. aquí es bien importante, sí, ya cuando llegamos a estos límites, recurrir al especialista para que podamos hacer un trabajo en conjunto, guiar, establecer la dinámica familiar, es decir, de acuerdo a cómo están viviendo, qué cosas son las que se permiten, qué cosas las que no. También de pronto queremos ser muy rígidos y no entendemos por la fase en la cual está pasando el adolescente, y entonces no hay un entendimiento. Si yo no entiendo que él está en algo que no comprende, que está en una parte de duelo porque ya deja de ser niño y está siendo adolescente, pero de pronto no lo aceptan las demás, la sociedad o lo que son sus pares, pues entonces empieza un conflicto, y lejos de empezar a demostrarlo afuera, lo demuestran en casa. Okay, entonces es todo un proceso, ahí ya es retomar. Sofía, ahorita te voy a retomar a ti, pero sí, quiero darle la palabra a este testimonio anónimo, y ahorita tú le respondes a ella, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día, gracias. Bienvenida. Dinos, ¿cuál es tu duda? Mire, lo que pasa es que yo tengo un niño de 7 años y uno de 19. Yo le digo a los dos niños, pero pelean mucho, entonces el chiquito se frustra por el grande. Ajá. Como entonces, que quiere ser igual. Ajá. Hasta en comida, en calificaciones, todo. O sea, como el grande sí, o sea, los dos van bien, pero el chiquito se frustra. Ok, y quisiera saber cómo ayudarlo. Y ya de la frustración, viene como la ansiedad. Ok, ¿y qué reacciones tiene? De enojarse, de sentirse como que es feo, como que no quiere. Ok, Sofía, ¿le quieres responder algo? No me queda muy clara la pregunta. O sea, me estás diciendo que se frustra porque quiere ser como el hermano. Entonces, sí. Pero no necesariamente hace berrinche. No es tanto de berrinche, es como de sentirse mal, incómodo. ¿Como triste, ansioso? Ansioso. Es que mira, aquí tengo frustrado una llamada. Y ansioso, perdón. Tengo una llamada, a ver si más o menos es la idea. Janet nos dice, tengo dudas, mi hijo se enoja cuando no puede lograr algo, por lo regular cuando no puede conseguir hacer las cosas bien o rápido como su tarea, se tarda en realizar un cálculo o en hacer un rompecabezas, dice que tiene unas emociones de tristeza, de ansiedad, que no las puede sacar con palabras, no las puede exteriorizar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ayudarle a desahogar esa frustración o enojo? ¿Lo dejo que grite, que llore, o cómo le enseño a sacar ese sentimiento? ¿Podría ser algo parecido a lo que sucede? Sí, exactamente. Aquí yo creo que lo importante es hacerle darse cuenta que él tiene sus propios, de alguna forma sus propias fortalezas, y que él no tiene que ser como su hermano, y que no se tiene que frustrar por ser como su hermano. Entonces, que si bien su hermano puede hacer muy bien esto o el otro, él tiene que aprender, y tú enseñarle a ver esta parte de él, enseñarle a reflejarle qué es lo positivo de él, y desarrollarle esa parte y decirle que, como lo que estábamos hablando acá, que no tiene que ser perfecto, ni todo lo tiene que hacer muy bien, ni tiene que hacer como el hermano, y empezar a desarrollar esta parte de autoestima, y de entender que no tengo que ser como él para ser perfecto, y que si él bien puede ser muy bueno en fútbol, yo puedo ser muy bueno en matemáticas, y que cada uno tenemos una fortaleza distinta, y que esto no tiene que realmente frustrarme, que puedo no ser el perfecto en algo, puedo ser muy bueno en otra cosa, y no pasa nada, y así es la vida. Yo te quisiera decir a ti algo también, es cómo tú no estás diferenciando a tus hijos. Porque dices que les llamas tus niños, y uno tiene 7 y otro tiene 19. Claro. Entonces yo te digo, me gustaría compartirte que quizá pueda ayudar también a tu hijito, que no los pongas en el mismo lugar, porque no están en el mismo lugar. Un niño de 7 no tiene nada que ver con un chavo de 19, ¿no?
Entonces, uno es un chavo o un joven y el otro es un niño, ¿no? Y como ayudarle tú también con esta parte de tú eres diferente, oye, yo qué quiero lo mismo de mi hermano, a ver, ¿tú qué quieres? No tienes que escoger lo mismo de tu hermano. Ayudarle a diferenciarse, que es un proceso pues que nos lleva toda la vida, ¿no? Pero cuando somos chiquitos y adolescentes, digamos que es un poquito más fuerte. Claro, pues muchísimas gracias, gracias por tu comentario. Y bueno, ya estamos al final del programa, si quieren dar como una conclusión. Una conclusión. Bueno, pues es bien importante diferenciar lo que es realmente un berrinche o lo que ya esto llega a escalar y convertirse ya en un problema de salud, en un problema emocional que te puede llevar a ansiedades, depresiones, etcétera. Es bien importante que los papás trabajen justamente en la prevención del berrinche. Esta sería como la prevención de la salud, para que identifiquen sus propias ansiedades, sean capaces de poder formar de una forma menos ansiosa al niño, ¿no? Por lo tanto va a poder resolver de una forma más asertiva, ¿no? Técnicas hay muchas, la receta de cocina las pueden encontrar en internet, pero más allá de eso, lo importante aquí es reconocer cómo soy y a través de eso, qué va a tener mi hijo de mí y tratar de trabajar en conjunto, ¿no? Trabajar justamente lo que es negociable, lo que no es negociable, saber que el oso público lo vamos a pasar los dos, pero al final del día voy a tratar de poner los límites de una forma más asertiva. El oso público. El oso público. María, por favor. ¿De qué hacer cuando el berrinche es en público? ¿Se preocupan mucho de esto las mamás? Ahora sí que te aguantes el oso público, como acaba de decir Monse. María, por favor, a forma de conclusión. A mí, a manera de conclusión, me gustaría pedirle a los papás que les enseñen a sus hijos a frustrarse, a que está bien no ser perfectos, a reencuadrar también la frustración, porque a veces cuando las cosas no nos salen, es importante como manejar otras creencias, que aprendes de esto, que no salió, que no depende de ti, y pensar, ¿no? También yo creo que es importante como cotejar mi circunstancia con las de otros niños o con las de otras personas. María, gracias. Perdón, es que ya, para que Sofía diga unas palabras. Yo le sugeriría a los papás de educar en estructura, en inteligencia emocional, para que los niños pudieran expresarse, en manejar sus emociones y sobre todo también en podernos ver a nosotros mismos, para darnos cuenta cómo nos estamos manejando, si no estamos por culpa o por alguna situación sobreprotegiendo. Muchísimas gracias. Perdón, ya son los tiempos de televisión. Gracias a ti, Sandy, muchísimas gracias. Un aplauso al público y gracias a ti que siempre nos estás viendo. Hasta luego.